Les voy a hablar un poquito acerca de mí. Después vamos a tener como unas definiciones básicas que me parece que cuando uno trabaja en tech y cuando yo diga tech estoy hablando de básicamente IT en software, pues es importante como tener en cuenta, no todo el mundo tiene como las mismas definiciones y ya después vamos a hablar un poquito de liderazgo en tech. Bueno, si les hablo acerca de mí, pues básicamente si hablamos de propósito de vida profesional, realmente lo que yo hago y me gusta hacer mucho es ayudarle a las empresas y a las personas que trabajan en tech a cumplir sus objetivos, ya sea de negocio o de profesionales, a través de tecnología que las transforme si son empresas y a través de un mentoreo que también los transforme si son personas, ¿no? Básicamente he trabajado desde documentador de software, analista, programador, líder técnico, arquitecto, liderando ya equipos como director de TIO, CTO, etcétera. He venido trabajando, liderando equipos desde una persona que he sido yo mismo hasta más de 50 personas en empresas que, por ejemplo, son emprendimientos desde una serie de semilla hasta levantar una serie de inversión o incluso trabajar en corporaciones que están en lo alto de su momento o en corporaciones que ya vienen en el ocaso, ¿no? Entonces, básicamente he trabajado de todo un poco, tanto proyectos como productos. Entonces, esa parte también vamos a discutirla un poquito. Eh, bueno, como ya efectivamente lo comentaron, soy un MBA del GS College of Business de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. También tuve la oportunidad de estudiar en Carnegie Mellon University, una maestría en ingeniería de software. Estuve en los Andes en una especialización en construcción de software y pues soy ingeniero egresado del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional. También he sido o vengo colaborando como chairman. Yo básicamente soy miembro del Consejo Advisory, la consejería como egresado en Carnegie Mellon para los programas en posgrado en ingeniería de software y también he colaborado como mentor en los Andes, básicamente para personas que ya son graduadas o están próximas a graduarse en ingeniería de sistemas, en un programa también de mentoría para ellos. Nada, ahí en la derecha pueden ver un poco unos memes ahí míos. Básicamente todo el mundo me dice Mario. En mi casa, como mi papá se llamaba Mario también, me dicen es por mi segundo nombre, que es Alejandro, pero a nivel profesional y laboral todo el mundo me conoce como Mario. Un par de datos curiosos acerca de mí. Intenté ser o intentamos ser un hogar de paso para mascotas y fallamos terriblemente. Entonces ahí pueden ver a mis dos mascotas. De la derecha, blanco, se llama Mono. Llegó un día a donde vivimos, estuvo viviendo a cargo de todos y bueno, finalmente está con nosotros. Y a la izquierda, Schubert, que lo encontramos muy mal, tratamos de darle una adopción después de que se recuperó y le hicimos una cirugía, nadie lo quiso y bueno, ahora está con nosotros. Y otro hecho curioso acerca de mí es que me gusta muchísimo la música llanera colombo-venezolana, como la conocen básicamente en toda la región, pero eso se llama joropo. Entonces básicamente me gusta mucho el joropo y creo que sé algo de joropo. Mucho tiempo estuve tocando joropo. De hecho, en la Universidad Nacional teníamos un grupo de joropo en la Facultad de Medicina Veterinaria, recuerdo mucho. Entonces, muy buenas anécdotas y recuerdos acerca de eso. Listo. Entonces, para comenzar, vamos a tener unas secciones donde la sección inicia y termina con un slide en fondo azul y a final de cada sección tenemos una ronda de preguntas-respuestas. Preferiblemente escribir las preguntas sobre el chat, e incluso ya con la moderadora veremos si de pronto algunas personas tienen una buena recepción de audio, etcétera, para que incluso pueda eh, participar de viva voz, pero inicialmente al menos escritas en el chat. Recuerden, cuando termina una sección tenemos un momento de preguntas-respuestas para ir avanzando de esa manera. En esta primera sección quiero aclarar, hacer unas desambiguaciones acerca de ciertos términos y ya desambiguando eso entramos de lleno a la parte de liderazgo y liderazgo en tech. Entonces comenzamos viendo algunas diferencias respecto a negocios, respecto a lo que son proyectos, productos, ciclos de vida, procesos, temas de descubrir y hacer entrega de propuestas de valor, tipos de sistemas de sistemas de software en los que uno trabaja y finalmente un tema muy especial que es entender cómo la diferencia entre consecuencias y resultados, que son como dos cosas que uno ve ahí. Entonces, inicialmente hablando de temas de negocios,
aclarar un poquito varias cosas. De pronto ya les hablé en la presentación, o digas que estuve trabajando en una corporación o estuve trabajando en uno o dos emprendimientos, estuvimos en ronda semilla, llegamos a una serie de inversión. Entonces, básicamente, cuando uno habla de un emprendimiento, una startup, más allá de cualquier cosa, quiero hipersimplificar esto para poder armar un diálogo acá. Y pues una startup básicamente es un conjunto de personas que está tratando de validar un modelo de negocio y está buscando lo que uno llama el product market fit, que efectivamente lo que ofrece tiene una demanda en el mercado y que la gente o los clientes potenciales están dispuestos a hacer alguna clase de pago por ello. Entonces, básicamente una startup es realmente un esfuerzo de un grupo de personas para tratar de buscar un modelo de negocio que efectivamente haga fit con una necesidad del mercado. Cuando uno ya habla de un negocio es porque efectivamente ya encontró un product market fit, ya efectivamente sabe que lo que uno está haciendo cubre una demanda en el mercado, o sea, soluciona un punto de dolor, una necesidad, un deseo, y efectivamente puede hacerse de forma rentable, y un negocio pues lo que busca es rentabilizar ese modelo de negocio, ¿no? Hay negocios que no son rentables, hay negocios que son rentables, pero no dejan de ser negocios porque igual ya hicieron un product market fit. Y finalmente uno tendría como lo que uno conoce como corporaciones, grandes empresas que son pues negocios bien establecidos, que ya son rentables y obviamente ya escalaron. Entonces, no sé, si uno piensa en una startup, no sé, podría uno empezar a pensar ahorita en las que uno nombre últimamente, no. ¿Qué puedo decir yo? Tengo a Adi con temas de servicios financieros acá en Colombia, etcétera, un negocio ya establecido, puede uno pensar en Avianca, etcétera. Sabemos que es profitable, o sea, que da ganancias o no. Y una corporación ya grande, no sé, Faber-Castell, que existe hace 250 años, que nació en Alemania. Es una gran corporación que incluso ya salió de Alemania y pues está en todas partes, incluso en Brasil tiene una presencia súper fuerte, esta gran corporación. Entonces, básicamente esos serían ejemplos y esas son como las grandes diferencias. Primero busco si lo que busco necesidades, puntos de dolor, deseos y trato de resolverlos. Después ya que validé que eso efectivamente lo resuelve la forma como yo estoy proponiendo una solución, empiezo a ver cómo logro rentabilidad, y ya después si empiezo a escalar el negocio, pues básicamente por la corporación. Entonces, básicamente como para, dentro de este contexto de esta conferencia, tener como esa claridad conceptual. Bien, y esta frase me parece muy importante y que la incluí porque me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita con el crash de la bolsa la semana pasada, etcétera. Y es básicamente, oiga, una empresa pues tiene que dar rentabilidad, ¿no? Una empresa no puede seguir toda la vida operando en caja negativa. Eso realmente no es un negocio. Si uno lo que busca es hacer un negocio para que alguien se lo compre, primero antes que dar rentabilidad, pues básicamente eso es como un billete de lotería, ¿no? Ya en el 2017, en este libro llamado La burbuja emprendedora, García y González en España venían como advirtiendo de eso. Entonces, básicamente, eso es como un gran tema para tener en cuenta, y creo que es de mucha actualidad porque por el tema de la inflación, subidas en tasas de interés, fondos de inversión para emprendimientos se están retrayendo, y eso va a significar que muchas compañías seguramente no vayan a tener tanto oxígeno como normalmente tendría una compañía que a pulmón es capaz de sumergirse en el agua y operar con su propia capacidad de pulmones, sino con una bala de oxígeno que le da la inversión. Entonces, súper importante eso. Listo. Otra cosa y es la diferencia como entre productos y proyectos, ¿no? Básicamente, no encontré otra forma mejor que decirla, pero cuando uno hace un producto, uno lo que busca es resolver o aprovechar oportunidades orientadas a un mercado, ¿no? No sé, si hago una plataforma como Zoom, pues realmente le estoy resolviendo un problema a muchas personas, a muchas compañías, a muchos segmentos de mercado. Eso es un producto, ¿no? Y la única analogía que pude encontrar es hacer un producto es como tener un hijo, ¿no? O sea, usted tiene un hijo y usted es responsable de él desde el momento de la concepción y más allá. Usted se muere o fallece su hijo y usted no deja de ser papá. Básicamente hacer un producto es como tener un hijo. O sea, realmente uno está involucrado de cabo a rabo en todos los aspectos del nacimiento, evolución, mantenimiento, decomisión de ese producto. Entonces es como tener un hijo. Cuando uno habla como de perdón, de proyectos, que es más como cosas hechas a la medida, ya sean consultorías, productos de software, uno se orienta realmente a clientes individuales. Y básicamente, no sé, otra analogía que tengo ahí es como tener un sobrino, ¿no? O sea, hay una afinidad, etcétera,
pero realmente es como una cosa que uno disfruta de manera no tan profunda como un hijo y con toda la responsabilidad, sino que es una cosa como de momentos, como tiene un inicio y un fin, y uno básicamente trabaja eso. Entonces, eso es otra cosa que quería desambiguar, productos y lo que uno llama proyectos o tailor-made o productos de software hechos a la medida. Entonces, básicamente eso es como una gran diferencia ahí para lo que vamos a empezar a hablar. Obviamente, si uno ya se pone a pensar un poquito en ese tema, uno generalizando y de pronto tratando de hipergeneralizar un poco, una diferencia clave es que en producto, pues uno realmente lo que tiene es que ir a buscar un fit con la demanda de lo que ofrece el producto y generalmente hay mucha incertidumbre. Entonces, por Pareto, hipergeneralizando, más o menos el 20% de lo que uno tiene que hacer con producto es realmente claro. Si uno compara esto con proyectos, generalmente en el proyecto uno ya tiene como una claridad más grande acerca del alcance, la incertidumbre se puede manejar o incluso ya está identificada, mitigada, etcétera. Y eso es como la gran diferencia. Mientras en uno con un ejemplo que a veces uso y es, oiga, tengo hambre y solo tengo $1, pues obviamente ir a comprar algo con lo que alcance el dólar es muy producto, ¿no? O sea, esto es lo que tengo y con eso voy a buscar suplir una necesidad. Un proyecto sería, tengo hambre, pero lo que quiero es este listado de alimentos, este listado de bebidas, y eso me va a valer más de $1, me va a valer $1000, $100, no importa, pero yo tengo claro qué es lo que quiero. Pero tengo una necesidad y bueno, ya la tengo tan identificada y tan entendida que realmente tengo mucha claridad en lo que quiero para calmar esa necesidad. Pues básicamente eso es como la gran diferencia en todo. Entonces el Pareto se invierte, 80% de incertidumbre en productos, 20% de incertidumbre en proyectos. Bien, otra diferencia también que vale la pena aquí hablar es cuando uno habla de ciclos de vida y procesos, ¿no? En la industria tech, pues hay mucha tendencia a hablar de procesos, pero a veces la gente no entiende como la diferencia. Entonces, si uno piensa en un ciclo de vida, por ejemplo, los seres humanos, uno aprende en la escuela su ciclo de vida, que es que uno nace, que uno crece, que uno se reproduce, que uno muere. Básicamente eso es un ciclo de vida. Un ciclo de vida es todas las fases por las que algo pasa. Entonces, pues el software pasa por muchas fases. El software se escribe por primera vez, sale a producción, o sea, uno hace un análisis primero, un diseño, una construcción, va a implementar eso, le hace unas pruebas y después le hace mantenimiento. Todas esas fases están describiendo un ciclo de vida, ¿listo? Generalmente, como lo digo en productos de sistemas de software o en proyectos que tengan que ver con resolución de productos de software, pues uno tiene un desarrollo inicial, un mantenimiento y ya después lo saca, le hace un decommission que básicamente es sacarlo de producción. Y en cambio un proceso básicamente es como la receta detallada o no de cómo yo voy a promover algo de una fase a otra en un ciclo de vida. ¿Ok? Entonces, eso son dos cosas distintas. Y básicamente lo que uno hace en tecnología es que lo que le manda a uno el proceso a usar realmente es el ciclo de vida del producto de software que uno esté haciendo. ¿Ok? Entonces, uno realmente tiene que buscar es un proceso que le haga buen match con ese ciclo de vida. Y obviamente procesos hay muchos, o sea, recetas para promover algo, un artefacto de un estadio a otro, pues hay muchísimas. Y ya vamos a verlo más adelante cómo eso hay que usarlo y varía dependiendo como de algunos factores externos. Entonces esa es otra diferencia básica entre ciclo de vida y proceso. Hay otro tema que yo quiero desambiguar y es como esa diferencia entre el descubrimiento y la entrega. O sea, una cosa es descubrir la propuesta de valor que uno hace, ya sea en un producto de software, en una consultoría, un servicio, un proyecto de desarrollo de software, y la parte efectiva de hacer la entrega de esa propuesta de valor que ya se descubrió y ya se validó. ¿Listo? Entonces, el discovery, cuando yo hable de discovery durante esta charla, seguramente estoy refiriéndome en el 99% de las ocasiones a entender, a descubrir qué es lo que hay que hacer. Y cuando yo hable de delivery, estoy hablando es de efectivamente entregar eso que descubrimos que había que construir o de construir. ¿Listo? Porque ese es otro punto. Uno tiene la tendencia a pensar en la industria que
cada vez que uno está haciendo algo, hace evolucionar un producto, le pone más cosas adentro, pero resulta que pasa muchas veces que hacer evolucionar algo no es poner más cosas en él, sino quitar cosas, simplificar, minimizar. Entonces, por eso se habla de features o características y de features o de características. Entonces, tener en cuenta también eso dentro del discovery y el delivery. Bueno, hay otro tema importante y es hablar como del tipo de producto de software que uno puede hacer. Y básicamente, pues traigo a colación estos dos tipos dentro de ese contexto, lo que uno va a hacer como líder, etcétera, y por qué es importante tenerlo en cuenta. Entonces, uno habla como de dos tipos de sistemas o de productos de software, que es básicamente algo que es misión crítica y algo que es orientado a la seguridad. Entonces, algo que sea de misión crítica es que cualquier falla en él, que sea sobre todo crítica, bloqueante, una falla mayor o incluso menor, puede significar una pérdida importante, ya sea de recursos financieros o de reputación corporativa o personal. Entonces, eso es un sistema de misión crítica. Un sistema ya de seguridad, básicamente es que cuando falla de alguna manera, seguramente no menor o no cosmética, vidas humanas o vidas pueden estarse perdiendo. Entonces, eso es una gran diferenciación. Entonces, uno generalmente se pone a pensar y en la industria del software, el 80% por Pareto seguramente serán unos, o no sé, unos sistemas de misión crítica y seguramente una proporción pequeña serán sistemas de seguridad. Un ejemplo de un sistema de seguridad es, no sé, el software que controla en una unidad de cuidados intensivos cómo se le inyecta no sé, morfina a un paciente. ¿Listo? Mm, si, por ejemplo, se llega a ir la luz mm, y llega a los 35 segundos, ¿qué pasa entonces con el conteo de la morfina que ya le inyecté al paciente? Eso lo guardé en algún lado o reinicio, pero resulta que ya le había puesto un litro y vuelvo y le pongo otro litro, entonces le voy a comprometer la vida, básicamente lo voy a matar. Entonces eso es un ejemplo claro de un sistema como de seguridad. Y un sistema de misión crítica puede ser algo tan sencillo como una aplicación bancaria, ¿no? Para empresas. Entonces tengo una aplicación bancaria para mis clientes empresariales y no sé, en quincena tiene problemas, etcétera, no pueden hacer pagos a proveedores, eso incluye, eso incurre en que ellos incurren entonces en pagos de fees por incumplimiento con sus proveedores, etcétera, etcétera. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de un sistema de misión crítica. Cualquier fallo en eso nos va a dejar a nivel reputacional mal parados y seguramente como negocio o a nuestros clientes a, a- les va a hacer incurrir en pérdidas financieras. Eso es como una diferencia entre esas clases de sistemas. Em, bueno, y ya para terminar, como cuando yo hable de outcomes y outputs, básicamente estoy hablando del outcome es como un cambio de comportamiento, como un resultado, como una consecuencia, y el output básicamente es como una salida, ¿ok? Entonces, básicamente un outcome en el contexto de lo que trabajamos en industria del software, básicamente, y en negocios, uno puede pensarlo es como un cambio en el comportamiento de los stakeholders, ¿listo? Como el resultado de lo que nosotros hacemos. Entonces, no sé, si yo hago contenido o yo tengo una solución digital que hace X o Y cosa, pues seguramente un cambio en el comportamiento, no sé, si hago un software educativo o e-learning, eh, un outcome de eso es, oiga, es que la persona, gracias a lo que estudió conmigo, entonces efectivamente eso le significó pasar una certificación, un examen de certificación técnico, o eso le significó competir en un proceso de selección y ganarse una vacante. Eso es, por ejemplo, un outcome si yo fuera, o en este caso hipotético, una empresa de e-learning, ¿ok? Y un output básicamente es cualquier cosa que uno como equipo está produciendo. Entonces, en el caso del software, pues uno produce, no sé, requerimientos o historias de usuario, uno produce documentación, procesos, el software pues básicamente está constituido por líneas de código, entonces pues las líneas de código que uno escribe pues son efectivamente output, pruebas, todo lo que uno puede, diseños arquitectónicos, etcétera, todo eso significa un output, una salida. Pero pues aquí surge una pregunta, entonces, por ejemplo, soluciones que están sobrediseñadas a nivel de ingeniería que nadie usa, ¿eso qué es? Pues eso es output, ¿listo? Eso es algo que nosotros integramos. Ah, que eso no ayuda a ningún outcome, sí se puede dar.
O sea, uno puede hacer muchas cosas que realmente no impactan positivamente el comportamiento de sus stakeholders. Entonces uno puede hacer un software perfectamente hecho desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de los tiempos, entregado a tiempo, con una estimación perfecta, pero que nadie compra, que nadie usa, que a nadie le interesa, que no le resuelve ningún punto de dolor, ninguna necesidad, ningún deseo a nadie, ni a un cliente, ni a un mercado. Entonces, una gran diferencia y es importante que lo tengamos presente porque a lo largo de la charla voy a utilizar esas expresiones, ¿no? Y bueno, yo creo que esta frase me parece que resume muy bien el tema y oiga, si usted entiende bien de qué se trata el juego de tech, usted se va a dar cuenta que su trabajo no es hacer más cosas, sino cada vez hacer menos. O sea, su trabajo real es o sea, minimizar el output suyo, pero maximizar los outcomes. ¿Ok? Minimice su output y maximice el outcome. Encuentre el mínimo de output que tiene la mayor incidencia que maximiza el cambio de comportamiento. Yo creo que eso es como la gran diferencia y eso es lo que hace de esto una industria. O sea, justo ese entendimiento y ese comportamiento como profesional dentro de esta industria de parte de los individuos, equipos, compañías, etcétera, hace que esto realmente sea una industria. De lo contrario, seguiríamos en un tema artesanal y básicamente, pues no vamos a lograr escalar, etcétera, ni cambiar el mundo con esos temas artesanales. Bueno, entonces vamos a ver ya la parte de liderazgo en tech. Inicialmente, pues vamos a pensar qué es liderazgo, ¿no? De todas maneras, es importante definirlo. Y después vamos a ver ya estadios distintos de liderazgo en tech, desde que uno es líder de uno mismo hasta que ya se vuelve un líder de managers, que es un tema ya de estrategia. ¿Listo? Eh, y empiezo esta parte del liderazgo con una frase que encontré en un libro hace muchos años, que el libro se llama Escuela de Música por $30. Y en la introducción nomás del libro citaban esta entrevista con Steve Albini, que es básicamente un músico, productor estadounidense, ingeniero de audio, etcétera. Y él decía, oiga, si usted puede evitarse un error viendo a otra persona que ya lo cometió y usted entiende por qué esa otra persona cometió ese error y usted implementa en su vida todas las mitigaciones o todas las cosas posibles para no cometer ese error como ese otro lo cometió, entonces usted tiene ventaja en el juego. Y eso es algo fundamental. Siempre que uno pueda entender cómo otro cometió un error o cómo cometió un acierto y uno lo puede incorporar en su práctica, en su vida diaria a nivel personal, familiar, académico, profesional, laboral, uno siempre va a estar adelante en el juego. ¿Ok? Eso es una cosa súper fundamental. Básicamente esto es lo mismo que decir que nos estamos empinando sobre hombros de gigantes. O sea, realmente es el conocimiento se construye, la experiencia se capitaliza a través de muchas generaciones y muchas personas. Esto es una cosa fundamental porque realmente esto no se trata de inventarse la rueda cada vez, sino más bien entender de dónde vienen las cosas, usarlo eh, bien y seguir adelante. Entonces, nada, ¿qué es liderazgo? Pues básicamente un líder lo que hace es, como ya habíamos hablado ahorita de los outcomes, entender cuáles son los outcomes, cuál es el outcome que debemos conseguir como individuos, como equipo, como compañía, como sociedad, como mercado, etcétera, etcétera. Y se empieza uno a devolver. Y uno empieza a preguntarse, bueno, para llegar allá, ¿yo qué debería ser? ¿Qué debería tener? ¿Qué debería ser? Y después de eso, oiga, ¿y yo realmente, como persona, como equipo, etcétera, qué es lo que realmente tengo? E identificar esa brecha entre lo que uno tiene, es, hace y lo que uno debería hacer, tener, hacer, es lo que a uno como líder le da una brújula y le da un plan de acción, porque es que uno lo que tiene que hacer es justo cerrar esa brecha. ¿Ok? Aquí una cosa importante, un outcome es realmente un resultado que uno quiere tener, un cambio en un comportamiento, una consecuencia que uno quiere perseguir, ¿no? Obviamente los outcomes vienen inspirados en algo que va más allá, que es un tema ya de misión de compañía personal, etcétera, y es un gran objetivo que uno quiere conseguir. Desde ahí es que uno va derivando todo y lo fundamental es pensar hacia atrás.
a dónde quiero llegar y a partir de que identifico a dónde quiero llegar, me empiezo a devolver qué debería tener, ser o hacer. Me sigo devolviendo qué es lo que tengo, hago y soy. Y esa brecha que hay entre lo que debería y lo que soy, o lo que tengo o lo que soy, cerrar esa brecha es lo que me da un plan de acción. A nivel de tech, uno pues obviamente lo trabaja desde tres puntos de vista grandísimos, que son la estrategia. Estrategia no es más que un conjunto de hipótesis para obtener un resultado, un gran resultado, ¿no? No sé, quiero vender 10 veces lo que vendo ahora. Pues mi estrategia son hipótesis. Oiga, yo creo que para vender 10 veces lo que vendo ahora debería penetrar más ese el mercado en el que estoy. O debería irme a conquistar un gran mercado. Solamente estoy en Latinoamérica y debería irme a Hispanoamérica, donde también hablan portugués, y en Sudamérica debería penetrar Brasil, por ejemplo, debería conquistar Brasil. Eso es una hipótesis de cómo puedo lograr un objetivo. Eso hace parte de la estrategia. Ya la táctica, que es efectivamente llevar eso a la realidad y la operación del día a día de todo eso desplegado. Entonces, desde esos tres puntos de vista, desde esos tres niveles de abstracción, pues uno empieza en tech a trabajar lo que son las personas, las estructuras, eh, temas de metodología, procesos, temas de herramientas, stacks de tecnología y todos los temas que ya son como más sistémicos, que tienen que ver con calidad, seguridad, regulatorios, etcétera. Pero más allá de eso, cuando uno identifica eso, uno empieza a darse cuenta que el real objetivo de uno como líder es hacerse uno mismo innecesario. Que el equipo, que el individuo, que la función corporativa, que la misma compañía sea capaz de funcionar sin el líder. O sea, el líder es aquel que desde que nace sabe que se tiene que llegar a inmolar. Y eso es una cosa fundamental. Uno trabaja es para eso. El verdadero líder tiene que hacerse innecesario. Todo el tiempo tiene que hacerse innecesario a sí mismo, porque de lo contrario no está haciendo lo que realmente hace un líder. Un líder lo que hace es crear más líderes. Eso es lo fundamental en un líder, crear más líderes, hacer lo que tiene que hacer, dejar sembrar muchos líderes que crezcan, que brillen, y después de eso tiene que ir a ver dónde en su estrategia, en su guerra, dónde es la próxima batalla. Eso es lo que hace un líder, volverse innecesario desde el primer momento. No hay otra forma de ser líder. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente, entonces recordemos, aquí vamos a ver como esos varios estadios de líder cuando usted es líder de sí mismo, no tiene gente a cargo, y vamos a empezar a transcribir así, a, a transcurrir así en la charla. Ok, entonces empecemos. El primer líder, que es el liderazgo de uno mismo, ¿no? O sea, aquí yo traigo una frase muy chévere que eso hace parte como de unos artículos en el Harvard Business Review. Eso ya tiene sus años, hace como 25 años seguramente salió eso. Y es una frase de Colin and Porras en un artículo que se llama Building Your Company's Vision, que básicamente lo que le dice, oiga, es importante, es más importante saber usted quién es que lo que usted hace o lo que usted tiene, porque lo que usted hace y lo que usted tiene va a cambiar a medida que el mundo alrededor suyo va cambiando. Entonces, cuando uno, o sea, realmente a nivel de contribuyente individual, la persona que no tiene gente a cargo, uno tiene que empezar a liderarse a sí mismo. Y como les decía, el líder realmente nace de conocerse a uno mismo. ¿Ok? Esto no es una conferencia de coaching, porque esto es tech, y en tech funciona es el mentoreo. ¿Listo? Porque esto es un oficio. Básicamente esto es fundamental, saber uno quién es. Eso es fundamental para uno poder ser líder, ya sea de uno mismo o de más personas, porque el resto cambia. El ser, lo que uno es superior al tener y al hacer. En mi caso particular, por decisión propia. Una noche me acosté siendo CTO y al otro día me levanté siendo desempleado. ¿Ok? Si mi vida girara y si la definición de mí mismo dependiera o estuviera muy acoplada con lo que yo hago o lo que yo tengo, sería muy difícil para mí seguir adelante. ¿Ok? Pues por eso es fundamental uno saber quién es, tenerlo claro, explotarlo, cultivarlo, evolucionarlo, porque lo que uno tiene o lo que uno hace, eso cambia a medida que el tiempo, que el mundo cambia. Entonces eso es fundamental para un líder, conocerse a sí mismo. ¿Listo? Ahora, pues obviamente, si usted quiere liderar a otros, como decía hace algunos minutos, pues hombre, tiene que liderarse a usted mismo primero.
Entonces, si uno piensa a nivel personal, a nivel profesional dentro de esta industria de tech, pues hay una cosa fundamental que uno tiene que aprender a hacer y es aprender a aprender o desaprender. Eso es la primera cosa que uno tiene que hacer, saber uno mismo cómo aprende mejor. Yo, por ejemplo, no aprendo bien viendo videos realmente. O sea, un video, todos sabemos que un video hablado, pues la gente, o sea, puede producir 150 palabras por minuto, más o menos. En cambio, si uno lee, pues uno puede leer en promedio unas 250 palabras por minuto. En mi caso, yo prefiero muchas veces leer porque puedo abarcar más y entiendo mejor. Pero eso no está bien ni mal. Hay otras personas que aprenden mucho mejor con otros recursos. Entonces es fundamental. eh, eh, Aquí hay una pregunta, pero ya la vamos a ver. Entonces, es fundamental saber uno cómo aprende, eh, efectivamente entrenarse en eso. Y otra cosa fundamental es desaprender, ¿no? Uno también tiene que aprender a desaprender porque uno tiene comportamientos, tiene ciertos sesgos que de pronto en su labor del día a día como líder de sí mismo o de otros pueden interferir. Entonces eso es fundamental. A nivel, por ejemplo, de habilidades blandas, hay dos cosas que yo considero ya fundamentales actualmente y es una, storytelling, que es básicamente saber comunicar con claridad, con precisión, con oportunidad, con concisión, un mensaje. Eso es el storytelling. Y eso es un soft skill, una habilidad blanda que definitivamente hay que desarrollar en la industria de tech. Sobre todo ahora que todo se está acelerando muchísimo, es fundamental saber comunicar, pero no saber comunicar de cualquier manera, sino dependiendo del contexto y el receptor del mensaje, saber, repito, cómo comunicar de forma clara, concisa, oportuna, lo que se debe comunicar. Otra parte es la parte de marca personal. Definitivamente hay que adueñarse de conversaciones. Encuentre usted cuál es su conversación y empiece a explorar esa conversación y créese una marca personal. Eso va desde la forma como usted se expresa en redes sociales, la forma como usted cuenta su propia historia en una red social profesional, en un resume, un CV, una hoja de vida. Eso tiene todo que ver con eso. Entonces es fundamental a nivel de industria saberse posicionar y armarse de una marca personal. ¿Ok? A nivel de habilidades duras, pues hay dos. Una fundamental es el pensamiento computacional. ¿Qué es el pensamiento computacional? Básicamente es uno ser capaz de razonar acerca de una situación, por ejemplo, problemática, un problema, en distintos niveles de abstracción a voluntad. ¿Ok? Entonces, ejemplo, alguna vez estaba yo trabajando por pares con un programador y teníamos un problema de una excepción para allá en un sistema. Entonces, cuando usted se sienta a diagnosticar ese problema, ¿qué va a hacer? Dependiendo del problema, tiene que hacerlo bottom up, pues de adentro hacia afuera, del detalle hacia afuera, o más bien hace un recorrido por lo alto del problema y después si se centra en el código, etcétera. Eso es pensamiento computacional. Eh, Hacer programación competitiva también puede ser pensamiento computacional, pero no es el único pensamiento computacional que uno requeriría como líder de sí mismo y líder en una industria, ¿ok? Pero no puede dejarlo de lado tampoco. Y la otra parte es, bueno, si usted es un contribuyente individual o IC, como lo llamamos en esta industria, pues obviamente es tener un portafolio. Si usted está en una cierta, un cierto perfil profesional, no sé, se me ocurre algo, un automatizador de pruebas, etcétera, pues seguramente usted quiere tener un portafolio en GitHub, etcétera, etcétera, para mostrar las capacidades que usted tiene, lo que ha sido capaz de hacer, así sean proyectos de cursos, que usted hizo un curso en Udemy o lo que sea, entonces usted ahí subió en su repo de código público, privado y da acceso temporal a quien quiera, para que usted también pueda hacer un showcase de sus habilidades. Por ejemplo, eso sería una parte de hard skill y sería bueno tener un portafolio. Si usted es fotógrafo o cualquier cosa, obviamente un portafolio es algo fundamental porque usted tiene que mostrarles a otros su propia capacidad en el oficio y qué tan bueno es. Y eso hace parte de poder contar una historia. Básicamente, eso sería algo fundamental a nivel de hard skills. Eh, bueno, sí, como ustedes se dieron cuenta, cuando yo hablo de tech, yo hablo como de personas estructuras, yo hablo de metodologías, procesos, yo hablo
de temas de tecnología, de herramientas y stack tecnológicos y temas sistémicos. Entonces, por eso toda la presentación vamos a partirla en los varios estilos de liderazgo o momentos de liderazgo en esa misma estructura. Entonces, después de personas estructura, vamos con métodos, procesos. Lo fundamental, aprender a organizarse. ¿Listo? Y hay formas específicas de aprender a organizarse. Por ejemplo, si usted tiene un calendario, con un calendario puede organizar su tiempo, ¿no? Yo personalmente en este tema de trabajos híbridos o remotos utilizo mucho, si estoy utilizando un calendario de una solución tipo Google, Gmail, etcétera, básicamente es tener eventos que sean rápidos, speedy meetings, y que sean modificables por los invitados. Son speedy meetings, básicamente le da a usted chunks de 25 minutos, no 30 y no 60 minutos, sino 50. ¿Por qué? Pues porque si usted se llena de reuniones o de actividades, usted necesita tener unas pausas activas, levantarse, estirar piernas, ir a tomar una bebida o algo. Y eso es importante también incluirlo, ¿no? Entonces, organizar su tiempo a través de un calendario y utilizando, por ejemplo, si tiene actividades, incluso yo me hago citas a mí mismo, los hago de 25 minutos, 50 minutos, todo que sea speedy. Otra cosa, tener una lista de cosas por hacer, ¿no? Aquí a la derecha ven de pronto una cantidad de citas en mi calendario y pues yo utilizo un código de colores. No sé, yo sé que el almuerzo es una cosa verde y es mi tiempo, yo por eso sé que verde es personal, es un momento de relax para mí. Lo que es core de mi función ya es rojo oscuro, lo que no es tan core, pero yo soy una persona que puede influenciar decisiones, entonces ya lo dejo en la parte anaranjada. Y bueno, amarilla que ya tiene que ver con temas, por ejemplo, financieros, etcétera. Entonces yo mismo tengo un código de colores para poder organizar mi propia agenda. Y eso cuando uno es un contribuyente individual es fundamental. Uno tiene que entrenarse en eso, porque después le va a tocar replicar esto y escalar la forma de hacerlo con gente a cargo, ¿no? Liderando gente. Otra cosa es correo, entonces utilizar filtros para poder organizar correo entrante, tener momentos en el día para poder leer correo. No, generalmente no puede estar todo el tiempo pendiente del correo, entonces puede bloquear dentro de su agenda espacios para poder definir temas de correo. Si tiene un hobby, trate de bloquearse en la agenda espacios específicos para poder hacer cosas relacionadas con su hobby. Eso también le da a usted como que lo recarga a usted, le regenera mentalmente a nivel profesional muchas ideas y eso también hay que hacerlo. Ahora, si uno es junior y está comenzando en esto, hay una forma muy particular que le puede ayudar a organizarse y a empezar a crear hábitos y es el tema de utilizar agendas físicas, y eso es una forma de información análoga. ¿Y por qué puede ayudar mucho, sobre todo cuando uno es junior? Porque cuando uno usa las manos para escribir, lápiz para escribir, esfero para escribir, su mano lo hace físicamente, más zonas del cerebro están involucradas en esa actividad. Entonces usted logra que más zonas de su cerebro estén conectados con esa actividad y usted empieza a lograr mejor recordación de cosas, empieza a generar mucha más sinapsis, etcétera. Entonces básicamente eso, sobre todo para los juniors, es desarrollar ese hábito de tener una libreta de notas física, eso puede ayudar muchísimo. Yo personalmente, pues ya hace algún tiempo que no tengo una libreta de notas física, pero básicamente pues utilizo mucho estas otras herramientas y básicamente pues a medida que uno va desarrollando un cierto seniority va también mejorando esa capacidad de cambiar de contexto y entrar en el flujo de trabajo muy rápido a pesar de cambiar de contexto y guardar en la memoria como las actividades más preponderantes. ¿Listo? Eh, Otro tema es la priorización. Entonces, si uno tiene actividades como una persona individual en un equipo de desarrollo, etcétera, o cualquier oficio relacionado con economía digital, pues uno básicamente puede utilizar una matriz de Eisenhower que lo único que le va a ayudar a usted es realmente para priorizar tareas. Entonces, si usted es capaz de definir, tiene una serie de actividades y usted puede clasificarlas entre urgente e importante, usted ya va a poder tener una lista clasificada. Entonces, por ejemplo, si usted tiene algo urgente o importante en la matriz de Eisenhower, se da cuenta que eso es prioritario, hay que hacerlo ya. Si no es tan urgente, pero es importante, entonces defina o no. Tiene que apartar un tiempo en su agenda para trabajarlo, cuándo lo va a hacer. Si no es ni urgente ni importante, pues realmente le dé prioridad cero a eso. Y si es urgente, pero no es tan importante, entienda si es que lo puede delegar o si no lo puede delegar, seguramente es menos importante que algo
O sea, es menos prioritario que algo que sea importante y no urgente. Esos son pequeños tricks que uno utiliza cuando es contribuyente individual, cuando uno se está liderando a sí mismo, cuando logra objetivos a partir de su propia capacidad y no en conjunto con la de otros. Listo, eso sería como la parte de priorización. Si hablamos, por ejemplo, de todo el tema de tecnologías, stacks tecnológicos, herramientas, pues en este estadio es mejor enfocarse en algo que tenga una demanda comprobada, ¿no? Y bueno, si a uno le gusta, no sé, programar en un lenguaje de programación súper críptico, pues eso es más parte del hobby que de la parte industrial. Entonces, como les decía antes, hay que sacar tiempo para los hobbies, programarlos, respetarlos, etcétera, disfrutarlos, pero a nivel industrial, seguramente la parte de tecnología, herramientas, es mejor enfocarse en cosas que tengan una demanda probada. Listo, eso sobre todo para cuando uno está iniciando y cuando uno es líder apenas de sí mismo. Y en el tema de temas sistémicos, pues es enfocarse en las cosas básicas, son the basics. Si estamos hablando de calidad en software, entender cuál es la diferencia entre un incidente y una solicitud, y si es un incidente, la severidad que tiene, por ejemplo, que es crítica, la peor severidad, bloqueante, no tan, es la segunda severidad, mayor, menor, cosmético, o sea, entender como las cosas básicas de eso a nivel también de seguridad en esta industria es fundamental, ya sea digital o de la información, eso es súper fundamental, regulaciones también, o sea, si uno va a trabajar en esta industria que es como tan transversal a tantos sectores, habrán sectores como financiero, banca de seguros, que tienen como mucha regulación, entonces en estos estadios es importante enfocarse en las cosas básicas. Ya pasamos del estadio de ser líder de uno mismo, ahora vamos a liderar más personas. ¿Listo? Pero entonces antes de eso, miremos una ley acuñada en la industria hace muchísimos años, que es la ley de Brooke, que básicamente lo que dice la ley de Brooke, oiga, si usted tiene un proyecto, un producto, una meta de sacar algo al mercado en un tiempo determinado y ya está llegando al final de ese tiempo determinado, etcétera, si usted pone más gente a trabajar en eso, va a salir todavía más tarde de lo que ya puede salir. ¿Listo? Otra forma de expresar la ley de Brooke es que 9 mujeres no van a tener un bebé en un mes. Básicamente eso es lo que dice la ley de Brooke. ¿Por qué es importante? Porque realmente eh, se han estudiado temas de trabajo en equipo, de cómo coordinar personas dentro de un equipo, y lo que sucede es que ya cuando un equipo supera 8 o 10 personas, la cantidad de interacciones que se pueden dar dentro del equipo pues empieza a crecer, ¿no? Inicialmente 3 personas pues entre sí se pueden conectar a través de 3 líneas, pero cuando usted ya llega a tener un equipo de 14 personas, pues el tema es inmanejable porque hay 91 conexiones directas entre esas 14 personas. Básicamente, uno lo que sabe es que a nivel de tamaños de equipo, los equipos de tamaño efectivo son generalmente de 3 a 5 personas, 4 más o menos uno. Y cuando uno es líder, uno debería ser capaz de tener, o sea, debería ser capaz de liderar con facilidad, esa es la clave, desarrollar esa facilidad en el liderazgo desde 3 a 10 personas. ¿Listo? Desde 3 a 10 personas es fundamental o desde 1 a 10 personas realmente sería el número correcto. Pero no es muy común que un líder tenga una sola persona a cargo. Pero básicamente sería desde 2 hasta 10 personas. Los equipos efectivos en tamaño, generalmente, en ese artículo del 2012 del Harvard Business Review, eh, tienen pues toda una serie de experimentos, etcétera, y básicamente son 4 más o menos uno de las personas que están en un equipo como de tamaño efectivo. Y uno como líder, pues tiene que ser capaz de liderar 3 a 10 personas directas. Bueno, yo creo que ahí no hay preguntas. Bueno, ahora pasamos a una siguiente fase en este devenir profesional de líder. Y es bueno, o sea, yo ya fui líder de mí mismo, ahora me van a poner al menos una persona a cargo, o sea, voy a llegar de 1 a 10 a liderar hasta 10 personas. ¿Listo? Cuando eso pasa, pues básicamente usted es el líder por definición de todo lo que son los temas de IT, que es toda esa función tech interna y toda la función tech externa, que es lo que uno llama software y tech. ¿Ok?
Usted es el primer techie del equipo. Techie es esa persona que tiene esa inclinación hacia la tecnología, esa fascinación a la tecnología, que tiene conocimiento tecnológico. De aquí para adelante a los contribuyentes individuales los vamos a llamar techies. O sea, usted es el primer techie en la Tierra. Como usted es el primer techie en la Tierra, usted va a ser el primer desarrollador, el primer desarrollador, diseñador de software, usted va a ser el primer asegurador de calidad, usted va a ser el primer analista de soporte, etcétera, etcétera. Entonces, usted es el líder por definición. ¿Listo? Una cosa fundamental que hay que empezar a desarrollar en esos estadios, y es una cosa que es difícil de desarrollar, pero es una cosa que es importante para cualquier liderazgo hacia adentro y hacia afuera. Y es aprender a decir no sin decir que no. Dime que no sin decirme que no. Básicamente es una cosa fundamental. ¿Por qué? Porque hay que dar un manejo a nivel comercial, a nivel de relación, etcétera, que sea muy claro para la gente porque algo no es factible o es viable desde el punto de vista del negocio de la tecnología, porque todo el tiempo lo van a estar buscando a usted para eso. ¿Por qué? Porque usted es un líder por definición. Usted fue el primer techie sobre la luna. Entonces, nada que hacer. Usted va a ser el referente ahí. Y una forma de trabajar eso es entrenarse en saber decir que no. Por ejemplo, le llega a usted a alguien a decirle que tiene que resolver este problema ya. Usted está ocupado en otra cosa. Arme una conversación muy rápida, asíncrona, si pueden desde un chat o algo, y trate de evaluar 3 o 4 cosas. El cliente, qué importancia tiene el cliente, etcétera. eh, si hay una alternativa o no de resolución. Deje claro que usted está ocupado y ponga un punto en el futuro donde usted va a dar alguna respuesta. Eso es fundamental. O sea, sin decir que no, no está diciendo que sí de una vez, está más bien tomándose un tiempo para poder validar ciertas cosas. Y lo que hace es ponerse un recordatorio en su agenda y poner en su lista de pendientes eso y después lo clasifica. Eso es una manera de aprender a decir que no sin decir que no. ¿Listo? ¿Por qué? Les repito, todo el tiempo sobre la marcha le van a estar pidiendo a usted chequeos de que usted chequee sobre la marcha lo que son factibilidades de negocio o viabilidades técnicas. Entonces, eso es fundamental. Es una de las cosas, de las primeras cosas que se tiene que desarrollar cuando se es líderes de otros. ¿Listo? Eh, Hay una cosa fundamental en la pregunta de Jairo. Por definición, me imagino que usted está hablando de un arquitecto de software o de soluciones, o sea, un arquitecto dentro de la industria tech. Por definición, un arquitecto no tiene gente a cargo, pero un arquitecto sí puede estar liderando una función transversal de arquitectura de software en una compañía o un equipo. ¿Listo? Entonces, eh, errores a evitar, ya veremos algunos, pero fundamental, estos primeros que les estoy diciendo. Si usted es el líder de un equipo pequeño, eh, como arquitecto de otros arquitectos, seguramente usted tiene que estar bien preparado para ser un referente en esa disciplina. O sea, hay que estudiar mucho todo el tiempo y hay que aprender a decir no solo que no, sino aprender a decir no sé. Y eso a veces a la gente le cuesta un poco, pero uno tiene que ser capaz de aprender a decir, oiga, sabe que yo no sé, pero déjeme yo averiguo. Ok, vuelve y hace un recordatorio, pone ese pendiente y lo clasifica. Pero eso es otra cosa también fundamental, aprender no solo a decir que no, sino, oiga, no sé, pero déjeme me asesoro, déjeme busco, cuénteme usted. Eso es una cosa también fundamental. Entonces, como complemento, muy buena pregunta, Jairo. eh, la parte de reconocer en ciertos momentos que uno no lo sabe, pero saber entrenarse en buscar, en asesorarse, etcétera, porque eso es fundamental, porque lo que tiene uno es que desbloquear a la gente y sobre todo cuando los equipos, uno es líder de un equipo pequeño, no más de 10 personas, pues uno tienes que imprimir esa cultura y liderar desde el ejemplo de cómo desbloquear. Se vuelve uno muy full stack, básicamente como líder. Listo, a nivel de personas, estructuras, y esto es una de las cosas más fundamentales que tiene un líder cuando está armando un equipo, y es armar literalmente su equipo. Hay, en ocasiones uno llega y el equipo ya está armado. Entonces, más que formarlo, cuando usted llegue y ya está armado el equipo, es conocerlo, es entender las personalidades de la gente, utilizando por ejemplo, los tests que ya les dije.
sentarse con la gente y entender un poquito sus motivaciones, etcétera, cuando ya el equipo está armado, pero cuando el equipo no está armado, wow, usted le toca armarlo desde cero. Entonces usted se vuelve un hiring manager, se vuelve un gerente de contratación de ese propio equipo. Fundamental y lo primero, ¿usted qué cultura de tech quiere promover? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo he encontrado que yo casi siempre promuevo una cultura de tech que tiene que ver con la pasión, pero yo entiendo que pasión no es hacer lo que a mí me gusta, sino que a mí me gusta lo que hago, que es distinto, ¿ok? Yo le saco a gusto a lo que hago, porque muchas veces en la vida, y la vida se trata de eso, uno muchas veces vive renunciando a algo que quiere por obtener algo que necesita. Entonces, básicamente, la pasión la entiendo como, oiga, le saco gusto a lo que hago. La parte del conocimiento, como les decía, es fundamental. Usted no puede liderar en algo que tiene que ver con un oficio como tech sin realmente haber hecho o conocer o seguir actualizándose de cierta manera en puntos muy particulares, muy específicos, muy críticos, muy estratégicos acerca de su propio oficio. Eso es fundamental. Innovación, ¿por qué yo la promuevo en mis equipos? Pues porque realmente quiero resolver problemas dentro de unas restricciones, tiempo, dinero, etcétera, etcétera, restricciones de negocio, técnicas. Entonces me parece que la innovación es esa capacidad de resolver problemas dentro de restricciones o incluso saltándose las restricciones, pero de manera frugal. Y la última parte que yo siempre trato de promover en los equipos es la parte de confiabilidad. Yo trato de ser muy transparente. Ahorita más adelante vamos a ver temas de transparencia, pero eso es una cosa fundamental para uno poder armar un equipo. Esas son las 4 cosas que yo casi siempre busco promover. ¿Listo? Pero cuando ustedes sean líderes, ahora que están siendo líderes o cuando lo fueron, reflexionen, ¿qué clase de cultura tech quieren ustedes promover? Y a partir de eso es que ustedes pueden tener las bases de, oiga, ¿cómo voy yo a armar un equipo, no? Fíjense que ese es otra vez el mismo pensamiento del objetivo, a dónde quiero llegar, y ya con eso definido me devuelvo, qué debería tener, y me devuelvo realmente qué tengo, esa brecha, cómo la voy a cerrar entre lo que tengo y lo que debería tener. ¿Listo? Entonces, fundamental esa parte. Mm, Bueno, a nivel de personas estructuras, nuevamente seguimos con el tema de la contratación y fundamental. Entonces, pues, ¿cuál es su estrategia, no? O sea, ¿usted qué hipótesis tiene para cumplir el objetivo? Y después de que usted ya tiene definido eso, entonces, pues, ¿qué estructura le va a soportar eso, no? ¿Por qué? Porque como dijo Adam Chandler, la estructura se alinea con la estrategia. Usted primero monta sus hipótesis de cómo va a obtener ese objetivo y después sí es que empieza a montar una estructura, no al revés. Entonces, por ejemplo, preguntas buenas para entender qué estructura necesitamos. ¿Somos orientados a producto o somos orientados como a proyectos, a consultoría? Si estoy orientado a producto, busco experiencia probada, seguramente, o mucho potencial. Si soy orientado a consultoría, proyecto, aparte de tener experiencia probada, necesito credenciales de industria, ¿ok? Para hacer producto seguramente no le pidan la certificación en CISSP de seguridad o algo así, pero para ser consultor sí. O sea, si ustedes lo van a contratar para resolver un problema puntual, para hacer algo hecho a la medida, créame que el potencial cliente suyo se va a sentir mucho más tranquilo si hay un ente, un tercero en la industria, con reconocimiento en la industria, que dice que usted es capaz o que tiene ciertas habilidades o competencias. Esas son las certificaciones, lo que uno llama credentials en inglés. ¿Listo? Entonces, si uno se va para eso, si uno está montando algo es que sirve a un propósito de consultoría o de temas de desarrollo a la medida, pues uno busca eso. Si uno busca ya temas de producto, pues busca experiencia probada. Ahora, ¿cuánta plata tiene? ¿Cuánto presupuesto hay para armar el equipo? ¿Irrestricto, ilimitado? ¿Solamente va a contratar seniors? Chévere. Uy, no, no hay tanta plata o sea, solo seniors. Perfecto, no tiene que hacerles tanto micromanagement, porque ya son seniors, ¿ok? Ya saben de qué se trata este juego de la industria de tech. Minimizar output y maximizar outcomes. Pero si no hay tanta plata y hay que hacer una mixtura, entonces ¿cuántos seniors, cuántos juniors? Esas son preguntas que uno se tiene que hacer al momento de montar una estructura. ¿Cuánta plata tengo? ¿Qué presupuesto dispongo? ¿Qué cultura quiero promover? ¿Voy a hacer producto? ¿Voy a hacer consultoría en proyectos? Cosas a la medida. Esas son cosas que fundamentales preguntarse. Por ejemplo, si estoy armando un producto, un equipo, perdón, de tech y no tengo gente, entonces ya tengo que empezar a pensar desde el punto de vista del discovery, si hago un producto
o proyectos, entonces seguramente voy a querer tener dueños de productos del principio o seguramente gente que tenga experiencia de usuario, valga la redundancia, en diseño de interfaz, o si voy a hacer temas ya de delivery, pues necesito gente que sea buena en ingeniería de productos de software, seguramente ingenieros de software, gente que asegure calidad. Obviamente ya el volumen de datos que se produce a través de soluciones digitales es demencial. Obviamente uno seguramente en su estructura necesitará gente que sepa hacer análisis de datos, analítica de negocio, lo que uno llama analítica de negocio. Habrán casos en los que uno necesita ya ciencia de datos, que eso ya es una cosa muy específica, pero desde el punto de vista de negocio, uno lo que necesita es hacer una analítica de datos que apalanquen el negocio, entonces seguramente va a tener que empezar a buscar analistas de datos, ingenieros de datos. ¿Listo? Eh, y obviamente en esta industria, infraestructura de seguridad, sí o sí, tiene que empezar a tenerlas. Seguramente al principio buscará gente que tenga un perfil más de Ops, seguramente más SysOps, más de administración de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero ya con eso usted ya empieza a decir, uy, cuando va a armar un equipo cuando va a empezar a armar un equipo desde cero para tech, tengo que empezar a pensar en personas que tengan manejo de estas disciplinas como las vemos ahí. Mm, y viene la parte realmente complicada de armar un equipo y es salir a buscar la gente, atraerla, contratarla. ¿Listo? Eso es lo que hace un hiring manager, buscar talento. ¿Listo? Formas importantes para acelerar esto. Busque que el propósito de vida profesional de ese posible candidato haga match con la misión de su compañía. Lo repito, que el propósito de vida profesional del candidato haga match con la compañía. O sea, usted va a tener que entrevistar gente y va a tener que aprender cómo, qué preguntarle a la gente para poder entender un poquito cuál es el propósito de vida profesional de esas personas. Ejemplo de propósito de vida profesional, el que les dije al principio cuando me presenté, yo le ayudo a las empresas y a las personas que trabajan en IT y software a obtener sus objetivos, ya sea de negocio o de carrera. ¿A través de qué? De tecnología que las transforma a las empresas y de mentoría que las transforma a las personas. Ese es mi propósito de vida profesional. ¿Sí ven? Entonces, cuando voy a buscar gente, necesito saber preguntar qué, qué propósito de vida profesional tiene esa persona para entender si hace un buen match con lo que yo hago en la compañía o con lo que yo hago como equipo. ¿Listo? Y fundamental entender que la misión que uno tiene a nivel de compañía, ya sea una startup, un negocio rentable o no, o una corporación, sea que esté muriendo o que esté en pleno auge, eh, pues básicamente eso es un generador de productos y servicios. La misión es algo como utópico, como escribía este uruguayo Eduardo Galeano. Usted nunca alcanza la utopía, pero de tanto perseguirla usted empieza a avanzar. Eso es una misión, eso es un sueño. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Si mi misión es empoderar a las personas y a las empresas a lo largo y ancho de Iberoamérica a través de tecnología, pues yo tengo que buscar gente que tenga match con esa misión como equipo o como compañía. ¿Listo? Otro tema súper fundamental, la parte de referidos. Eso es fundamental cuando usted está armando un equipo, sobre todo desde cero. Si dentro de su red profesional o dentro de sus experiencias laborales pasadas conoce gente y usted cree que hace un buen match a nivel de misión y aparte de todo, usted los conoce o alguien de su equipo o un conocido suyo lo puede referir, eso es fundamental. Eso es una forma fundamental para poder escalar equipos de tecnología. De lo contrario, va a ser muy difícil poder armar un equipo base. Entonces, todo lo que sean referidos, aprovéchelo. Dele toda la oportunidad a lo que sea referido. Métalos en el pipeline de contratación. Ya después vamos a ver qué hay cómo es que se hace un proceso de selección en tech. Pero esa parte de referidos, búsquelos siempre, porque le pueden ahorrar muchísimo tiempo. ¿Ok? Y sobre todo durante el proceso de selección, tratemos de entender cómo es que ese candidato nos puede generar valor de negocio a través de ese storytelling para resolver problemas. Eso es una cosa que uno debe fundamental que buscar en un estadio tan pequeño como líder. Cuando el equipo es pequeño, el que tengo que armar, que liderar,
Eso es otra cosa que tengo que buscar en las personas que quiero incorporar en el equipo, que resuelvan problemas y que sean buenos para comunicar tanto el problema como la forma de solucionarlo. Eso es supremamente fundamental. Y recordemos que uno crea valor de negocio no solo produciendo plata. Y eso es otra cosa, que eso es como un mito que hay que derribar. O sea, un negocio exitoso no es solamente que da plata, ¿ok? O sea, es profitable desde el punto de vista financiero, pero es que puede ser un negocio exitoso también porque impacta positivamente en alguien o en algo, ¿ok? Eso es fundamental entenderlo. Uno no hace negocios para perder plata, efectivamente, pero es que hay negocios cuya vocación no es solo financiera, ¿ok? Hay negocios que cambian vidas y su vocación es un impacto social. Por ejemplo, hay una startup, ya no sé si ya debe ser una scale-up que se llamaba Flore, y Aflore es una compañía que uno de los cofundadores es español, si mal no recuerdo, una cofundadora es mujer, y ellos lo que buscan es dar acceso a crédito a través de una red, pues, como de evangelizadores a personas de escasos recursos. ¿Ok? Entonces, pues, obviamente ellos van a prestar plata, eso les va a dar unos intereses por el préstamo, pero realmente el valor que crean no es solo como banqueros, pues si se puede decir, pero no están impactando gente y están cambiando la vida a las personas a través de acceso a productos financieros. En este caso, préstamos de cheap money, o sea, préstamos a un interés muy bajo. ¿Listo? Entonces, cómo esa persona puede a través de comunicar cómo se resuelven problemas y resolverlos, darnos valor ahí en la compañía. ¿Listo? Esta parte es interesante. Cuando estoy armando un equipo, entonces, pues ya decidí, tengo algunas restricciones de tiempo para armarlo, de presupuesto, etcétera. Listo, seguramente va a tener que empezar a buscar o gente o senior o junior. ¿Listo? Cuando usted va a contratar gente senior o backups de gente senior en su equipo, sea muy cositero, sea bien picky, ¿sí? O sea bien selectivo, ¿ok? Hay que contratarlos despacio y si tomó una mala decisión en la contratación o en aceptar la oferta de la persona, rápido deshaga eso. Hire slow and fire fast. Para seniors. Hay que ser muy selectivo a la hora de contratar gente senior en su equipo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los líderes en el corto o mediano plazo. Recuerde que usted como líder lo que está haciendo es crear una fábrica de líderes. Y usted desde el primer día que aceptó ser líder sabe que usted se va a hacer cada vez más innecesario a través de su propia labor. Entonces, cuando contrate seniors, busque gente que sea confiable, que tenga la ascendencia técnica y que en el mediano y largo plazo se puedan volver líderes. Pilas, líderes de sí mismos o de otros, porque uno puede ser senior sin necesidad de tener gente a cargo. ¿Listo? Entonces recuerden, para seniors y backups, sea muy selectivo, sea picky. Hire slow, fire fast. Contrate despacio, si se equivocó, tiene que sacarlos pronto. Para juniors ya la cosa cambia, porque usted lo que tiene que buscar es potencial. Un junior no va a tener mucha experiencia probada, no va a tener muchas habilidades en el cómo, ni el por qué, ni el para qué de las cosas. El qué sí debe tenerla o tener potencial para desarrollarla. Entonces, juniors, contrátelos rápido y si se equivoca, sáquelos todavía más rápido de lo que los contrató. O incluso, la persona que lo contrata incluso puede darse cuenta, oiga, ¿sabe qué? Ni usted, ni el equipo, ni la compañía son lo mío, yo me voy. Esas decisiones hay que tomarlas rápido. Ante la duda no hay duda, de cualquiera de las dos partes. Ante la duda no hay duda. Entonces, para juniors, busque potencial. Contrate mucho más rápido de lo que puede contratar a un senior. ¿Listo? Mm, Aquí tengo otra pregunta en el interno, pero ya cuando lleguemos al final lo vemos. El tiempo pasa volando. Voy a empezar a acelerar un poco. Entonces, bueno, va a armar un equipo, necesita un proceso de selección. Comprímalo, optimícelo a lo que sea. Actualmente, estándar mínimo 5 días para junior, desde el momento en que lo contactó hasta el momento que lo ofertó, y para seniors, 8 días hábiles desde el momento que lo contacta hasta el momento que lo oferta. En mi experiencia pasada, me he demorado 3 días buscando un junior, o sea, en 3 días hábiles le hago un proceso o le hacemos, porque yo no trabajo solo, yo trabajo con equipos y esto es un homenaje a todas las personas que han trabajado conmigo. Entonces, realmente
En 3 días hábiles traté de buscar a una persona desde el contacto hasta la oferta de trabajo, que era una persona borderline entre junior y mid-level. Eh, el tercer día, a las 5 de la tarde, le hicimos una oferta. Ese mismo día, otra compañía le hizo todo un proceso de selección en un día hábil y perdimos ese candidato. Entonces, por eso es importante optimizar y comprimir el proceso de selección. Y yo estoy siendo aquí muy generoso. 5 días hábiles para juniors y 8 días hábiles para seniors. Les estoy contando que me los están contratando en un día. ¿Listo? ¿Qué es el proceso? Se hace un pre-screening a través de una llamada telefónica, una videollamada para saber si cumple más o menos el rasgo básico de lo que se necesita, si podría ser buen fit. Opcional hacer una prueba de pensamiento computacional. Mm, Hay muchas, o sea, ustedes pueden encontrar que pensamiento computacional, ya les dije, resolver problemas desde diferentes niveles de abstracción, cambiando el nivel de abstracción a voluntad. Por eso es importante como contribuyente individual tener un portafolio, porque uno generalmente para acelerar el proceso invita a un candidato, le dice muéstreme algo que usted haya hecho, me lo sustenta, y a través de esa entrevista uno va eh, como aclarando muchos temas y se va dando cuenta qué potencialidad o qué conocimiento tiene. Si usted va a contratar seniors, sí o sí en esta industria tiene que hacerles una entrevista de diseño de productos de software o de sistemas. Eso es fundamental. En una entrevista de esas usted se da cuenta a esa persona qué tan capaz es para identificar problemas, para analizarlos, para priorizarlos dentro de restricciones que tienen que ver o con el negocio o con la parte técnica y qué tan bueno es para hacer suposiciones y expresar, volver explícitas esas suposiciones. Y a partir de eso, qué tan bien conoce las técnicas de solución de problemas de diseño. Eso es lo que uno busca en un senior. Y generalmente una entrevista como de comportamental, behavioral, que la hace el hiring manager para entender un poquito las personas cómo aprenden, cómo se han comportado en el pasado en situaciones eh, de trabajo, dentro de la industria, etcétera, etcétera. Eso sería como el proceso más rápido. Ahí les pongo un ejemplo, eso es un Kanban. Cuando yo no tengo un reclutador que me ayude todo el tiempo, pues yo me armo un Kanban, en Trello, lo que sea, y lo que hago es tener ahí esas columnas, esas fases. Oiga, no le he hecho el pre-screening, ya le hice el pre-screening, ya le hice una entrevista ahí, pueden ser varias, ya lo oferté, me declinó, me dijo que no, o si lo pude contratar. Un Kanban básico le va a ayudar a usted muchísimo para entender cómo van los procesos. Por colores puede pensar que el rol que está buscando sea de un color, no sé, verde para gente de Ops, rojo para gente de QA, etcétera, etcétera. Y otra cosa fundamental es que al momento de contratar o actualmente, inicialmente se estaba contratando gente antes de la pandemia, esto es fundamental entenderlo, se contrataba gente pensando en qué ciudad vivían. Después ya empezaron a pensar no más que en la ciudad, en el país. Ya ahorita no se está pensando tanto en el país, sino en qué zona horaria vive. Ya después de eso, incluso uno empieza a decir, bueno, no está en la zona horaria, pero está en la región, o bueno, habita en el planeta Tierra. O sea, actualmente Salesforce, que ustedes saben que es una de las compañías más grandes de software como servicio, la que empezó todo este tema de la computación en la nube, está contratando independientemente de donde usted viva. Les interesa saber en qué zona horaria vive usted. Porque el CEO de Salesforce muy apropiadamente dice, algo que nos enseñó la pandemia es que definitivamente remoto podemos trabajar todos en este mundo. Lo único que necesitamos es que nos cuadren los horarios. Entonces, fundamental tener eso. Armar un equipo en este momento es enfrentarse a armar equipos híbridos, en el mejor caso o en el caso por default, totalmente remotos. Por eso es importante empezar a tener más en cuenta zona horaria más todo lo demás, todos los talentos que puedan tener. De lo contrario, el pool de candidatos es muy pequeño, usted no encuentra gente. La demanda por talento de tech es grande. Listo. Cuando usted ya empieza a armar el equipo, básicamente tiene que tener hasta 10 personas que le reportan directamente. Empieza a armar algo que se llaman los one-to-one meetings. Son espacios semanales de 25 minutos donde usted empieza a conocer a nivel seguramente académico, profesional, laboral a esa persona, muchas veces incluso a nivel personal. Y eso es importante que sea regular, constante, semanal, porque así es que usted arma lazos fuertes con sus reportes directos. Y realmente lo que muestran las cifras, yo creo que no incluí la referencia a un estudio, pero en mi experiencia personal lo que puedo decir es efectivamente el desempeño se dispara cuando usted empieza a armar
esas mecánicas, por ejemplo, de tener meetings uno a uno. Usted lo que hace es compartir un documento que ambos puedan editar, por ejemplo, y ahí tiene una agenda de lo que van hablando, de lo que se va comprometiendo. Yo estoy trabajando y me tengo que ver con mi líder dentro de 5 días. Y hoy se me ocurrió que le quiero preguntar esto, pues voy al documento y lo pongo. Este es un ejemplo claro de un documento. Por ejemplo, hoy tuve un uno a uno yo con una persona de ingeniería de producto de software que se llama Alejandro, y bueno, hoy iba a tenerlo, entonces ahí, como es un primer uno a uno que voy a tener, ahí le tengo algunas preguntas en negrilla que es para tener un primer uno a uno. ¿Ok? Eso es lo que uno hace, esa es la mecánica, ese es el artefacto que uno utiliza. ¿Listo? Se llaman los one-to-one. Y con todo el resto del equipo, pues como el equipo es tan pequeño, hasta 10 personas, tenemos uno a uno semanales, pues realmente podemos sentarnos todos como equipo mensualmente a compartir información. Por ejemplo, información acerca de la compañía, del mismo equipo, información acerca de métricas que tenga la compañía. Nosotros en este momento, con apenas 10 personas, no estamos tan centrados en métricas, pero es importante que circule la información, transparencia. ¿Listo? Alguien me preguntaba más arriba que de qué manera poder no sé, liderar a otras personas. Por ejemplo, la transparencia. Ahorita vamos a ver unas disfunciones típicas de un equipo y una de las cosas que ayuda a mejorar eso es la transparencia. Este es un ejercicio de transparencia. Eso también puede impactar positivamente en la moral del equipo, que sean mensuales, perdón, 25 minutos y lo mismo. Así como tiene un documento compartido para los uno a unos, crece un documento compartido con todos los 10 de su equipo, todas las personas que estén en su equipo hasta 10, y ahí tienen la agenda de lo que quiere hablar el equipo como equipo, como todo. Obviamente, cuando usted arma los equipos, pues ya Bruce Tuckman lo dijo en el 65, todos los equipos van a pasar por unas fases, usted lo está formando, trata de sentarse a trabajar o sentarlos a trabajar, todos a trabajar y empiezan a haber desavenencias, divergencia de opiniones, en formas de trabajo, etcétera. Empieza a haber una tormenta. Después hay que tratar de normalizar eso para poder empezar a hacer un equipo performante. Y ya al final, pues puede ser que el equipo se desarme, que si está trabajando por proyectos, pues se acaba el proyecto o reasigna a una persona a otro proyecto, etcétera. O la startup murió, no logró hacer product market fit, la tiene que cerrar, quebró, etcétera, etcétera. La vendieron, o sea, el equipo puede desbaratarse como tal o puede ya desintegrarse. Mm, Entonces, lo que decían, esos tips para conocer, para liderar a otras personas. Entonces, fundamental, el estilo de liderazgo. Resulta que usted, o sea, por allá hay un artículo hace 22 años del Harvard Business Review que se llamaba Leadership That Get Results. Y básicamente él dice, oiga, nosotros nos pusimos a estudiar mucho y vemos que los líderes tienen como 6 estilos de liderazgo. Pero lo importante al final es que dicen, oiga, los líderes que mejor lo hacen son aquellos que conocen bien a su equipo, por eso la importancia de los uno a unos, conocer más o menos rasgos de su personalidad a nivel profesional, a nivel laboral, y esos buenos líderes son los que son capaces de adaptar su estilo de liderazgo según la persona y según el contexto. Entonces ellos dicen, oiga, usted combinando estilos de liderazgo como el autoritario que dice, oiga, venga y lo hacemos, vamos a lograr las cosas juntos. El afiliativo que es primero la gente, primero las personas y luego el equipo, luego el objetivo de la compañía, pero personas primero. El democrático es que les da voz y voto a todos en las decisiones, o el que es coach, que en mi caso creo que es en tech funciona mucho mejor, el mentor, ¿no? Que es el que se enfoca en el desarrollo profesional, personal. Entonces, si usted es capaz de conocer esos estilos de liderazgo y combinarlos en su equipo, dependiendo de las personas que lo componen y la situación que está viviendo, usted puede lograr un mejor devenir, o sea, puede acelerar este tema de pasar de una fase de tormenta, de formación a normalización y desempeño, ¿no? Entonces, esto es fundamental, saber combinar estilos de liderazgo según la persona, según el equipo, según el contexto. Entonces, entre más senior es el líder, pues más facilidad tiene de switchear su estilo de liderazgo de uno a otro a voluntad. Eso es el seniority que va desarrollando, entre otras, un líder. Una nota súper importante, usted no es un terapista, usted no es un psicoterapista, ¿ok? Fundamental entender eso. Entonces, hay que mantenerlo muy profesional, muy laboral, muy profesional, muy de mentoreo, que es en un oficio, pero realmente cuando hay cosas dentro del equipo que ya superan la parte profesional de mentoreo laboral,
es mejor buscar ayuda, por ejemplo, de gente psicóloga, si la estructura en la compañía da para que haya un departamento de recursos humanos o no, pero no trate usted de tomar el rol de un terapista porque no le va a ir bien seguramente. Listo, a nivel de métodos y procesos, en ese momento, pues uno no se enfoca mucho en métricas porque uno está tratando de armar un equipo, medio hacerlo funcionar, tratando de buscar hacer o el proyecto o el producto que vaya y le pegue a la necesidad, al punto de dolor, a la necesidad o el deseo, a la oportunidad que hay en el mercado. Entonces uno se enfoca menos en las métricas, se enfoca mucho en desarrollar ya sea un mínimo viable de su producto, si es una empresa de producto, o un mínimo viable de su servicio, si es una empresa que trabaja por proyectos o servicios de consultoría. A nivel de temas sistémicos, pues lo mismo, o sea, uno se enfoca como en las cosas de que lo lleven a uno a impactar rápidamente el mercado de mejor manera dentro de las restricciones y uno no se enfoca mucho en los temas como de presupuesto. Ahorita vamos a ver temas de presupuesto. Listo, ahora entremos a una fase que es un poco más táctica, ¿listo? Que es el líder ya, cuando ya no tiene un equipo de 10 personas, sino que ya empieza a escalar un equipo de 10 a 40, lo mismo. O llegó y el equipo ya está armado, o tiene que expandir un equipo que todavía no existe. ¿Listo? Entonces, en ese estadio del liderazgo es un liderazgo más táctico, ya no es como tan operativo como el que acabamos de ver. Y ese liderazgo, definitivamente, usted como líder tiene que compensar la falta de formalidad. Si ahorita lo que estaba era ocupadísimo tratando de armar un equipo base de 10 personas, contratarlo, o si ya estaba contratado, entenderlo y ver cómo puede hacerlo funcionar con usted como líder, y entre ellos y ellos con usted, pues aquí le toca es compensar esa falta de formalidad por estar concentrado en otras cosas y tratar de proveer alineación, ya sea entre los miembros de su equipo, entre los equipos que va a ver usted a tener dentro de su equipo y entre toda su función de tech con el resto del negocio. Entonces, eso es una labor ya en este estadio muchísimo más táctica. Vamos a nivel de estructuras, ustedes saben, a nivel de disciplinas usted ya empieza a tener necesidad de dueños de producto, si es una consultoría seguramente ya necesita más analistas de negocio, si trabaja en temas de delivery para producto necesita empezar a tener líder técnico y es mejor empezar a pensar en un arquitecto ya en esta fase. Si es que usted hace soluciones de software, productos de software, es mejor empezar a tener a alguien que esté ocupadísimo y enfocadísimo en eso. Si uno no lo hace temprano, ya después puede ser demasiado tarde. Cuando uno trate de empezar a organizar desde el punto de vista del diseño, de la alineación con el objetivo de negocio, con los objetivos de negocio, muy tarde, cuando uno empieza a hacer eso muy tarde, puede ser que ya se perdió la oportunidad de mercado. Entonces uno como líder de tech tiene que tratar de jalar eso un poco antes. Yo he cometido el error de demorarme en contratar arquitectos en ciertas ocasiones y eso me ha costado muy duro. Y sobre todo le ha costado a mi equipo y sobre todo le ha costado a la organización que confía en mí para liderar el área de tech. Entonces esto es algo, recuerden, si pueden aprender de los errores de los demás, ustedes tienen la ventaja en el juego. Definitivamente en este estadio es que hay que buscar gente ya especializada en disciplinas como por ejemplo la arquitectura. A nivel de analítica, pues obviamente líderes como en todo y ya, por ejemplo, aseguramiento de calidad analítica, eso también hay que empezar a buscarlo. No es fácil, entonces en estos casos seguramente le va a ir mucho mejor con gente a nivel de analítica de negocio que tenga, por ejemplo, en el caso específico de aseguramiento de calidad, que sea una persona que tenga o potencial o formación en ciencias básicas, seguramente. em, por ejemplo, no sé, físicos puros, matemáticos, seguramente biólogos, geólogos. Usted va a empezar a ver que todas las personas que tienen una formación básica como en método científico se comportan muchísimo mejor en esos roles de analítica y específicamente en aseguramiento de calidad. Ese rol no es muy común en Latinoamérica, pero ya es demasiado necesario. Entonces, usted cuando esté en un ambiente de ese estilo, más táctico, más de hasta 40 personas en el equipo, ya tiene que empezar a pensar en eso. A nivel de infraestructura, seguridad, infrasec, pues obviamente hay que ya empezar a tener líderes, porque este estadio se llama ser líder de líderes, gente ya de seguridad y operación, seguramente seguridad como código, algo más transversal como ingenieros de cloud, que le pegan a todo. O sea, un ingeniero cloud es súper transversal. Es muy difícil encontrar buenos ingenieros cloud.
Es mejor en buscar potencial y que se formen. Eso es otro tip que les estoy dando. Gente que tenga ganas de aprender, no importa si tiene 0 o 100 años, la industria los necesita, entonces hay que meterlos en el pipeline de contratación. Y obviamente, si usted tiene ya sea bases de datos relacionales o no, seguramente un administrador de base de datos ya en este momento le va a tocar tenerlo, porque si usted ha sido capaz de habilitar su negocio a través de tecnología hasta este momento, donde ya puede expandir su equipo a 40 personas, es porque esto está dando resultado y seguramente usted ya tiene una operación grande atrás, ya tiene datos importantes que cuidar, que optimizar, etcétera, etcétera. Entonces no se puede quedar sin esos perfiles. Y seguramente ya como está cogiendo tracción o su producto o su línea de negocio de consultoría, pues seguramente va a tener que meter algo como de helpdesk, ¿no? Para meter toda la parte de postventa, mantenimiento correctivo sobre todo, todo lo que son errores. Un helpdesk ya necesita su líder y analistas de soporte. Em, bueno, cuando usted tiene que expandir el equipo ya en este estadio de ser líder de líderes, usted ya va a necesitar contratar sí o sí un reclutador tiempo completo. O sea, usted ya no va a poder dedicarse solo a reclutar porque usted ya tiene que empezar a pensar en cosas más que tienen que ver con método, con proceso. Entonces, sí o sí, búsquese un reclutador de tiempo completo, ojalá que sepa reclutar en tech. No es fácil conseguir, pero no sé, en mi vida he tenido muchos reclutadores o me ha ayudado muchos reclutadores, pero conozco un reclutador con el que hicimos un excelente match y con esta persona y toda la ayuda del resto del equipo, referidos, etcétera, escalamos un equipo de apenas 3 programadores a más de 30, 40 programadores en tiempo récord. Entonces, un reclutador es clave, tiempo completo, y un reclutador que se comporte más como un consultor, ¿ok? Usted no tiene tiempo para hacerle micromanagement hasta el que le está ayudando a reclutar. Usted necesita es gente y recuerden, cuando usted es contribuyente individual, líder de sí mismo, necesita comportarse como eso, una especie de consultor, una persona que sabe contar historias, que sabe resolver problemas a través de historias coherentes, que tienen un inicio, un nudo y un desenlace. En ese momento ya le toca a usted, a sus líderes, mentorearlos para que se vuelvan hiring managers ellos y usted pueda dedicarse más bien a buscar talento o a tener decisiones de talento respecto a los seniors. ¿Listo? Entonces ahí ya le toca empezar a buscar para los backups si necesita de líderes, sea dentro del equipo para promocionarlos. Eso es fundamental. Si usted ve potencial dentro de su equipo, no le dé miedo que apenas lleve 6 meses haciendo algo y usted eh, lo deba promover. O sea, no le dé miedo. En este momento del mundo, después del COVID, de todo lo que estamos viendo, esto ya anda a la velocidad de la luz. Entonces, afínese como líder para identificar lo que una persona es, pero sobre todo lo que una persona puede llegar a ser. Si usted desarrolla esa capacidad de ver en el otro no lo que es ahora, sino lo que va a llegar a ser, eso le va a ayudar a usted para promover las personas, para darles un desarrollo profesional dentro de ese equipo y afianzarse como un mejor líder y que ellos aprendan también a ser líderes y que usted después se pueda ir tranquilo a gozar de unas vacaciones. Em, Usted como líder ahí en ese momento de táctico, pues usted lo que hace es un shadowing de todo lo que son entrevistas de walkthrough o diseño, ¿no? Pues usted está como en el shadow, usted está atrás, en el background, y los que están haciendo, liderando el proceso de selección de esas entrevistas son sus líderes técnicos. También tiene que empezar, y esto es una cosa que no he hecho muy juiciosamente muchas veces, toca tan pronto como sea posible en este estadio, empezar a armarse un proceso o un checklist de onboarding de la gente nueva. Como ya es tanta gente la que va a ver, usted necesita de cierta manera digitalizar, automatizar ese proceso de onboarding, de ingreso a la compañía, que hay que darse de alta en usuarios, en repositorios de código, instalar IDs, configurarlos. Trate de empezar a tener algún proceso definido, al menos un checklist así como en un documento como les mostré, que sea muy claro para que la persona cuando ingrese no tenga que bloquear tanto al líder todo el tiempo, sino que autónomamente esa persona pueda ir recorriendo su onboarding y pueda autohabilitarse y autodarse de alta y empezar a ser productivo más rápido. ¿Listo? Mm, a este nivel también ya hay que empezar a pensar en un path profesional, en un career path para la gente, un plan de carrera para todo el equipo. En tech uno maneja, no sé, uno puede manejar 13 niveles de seniority, desde un entry level y nivel 0 hasta el CTO que se supone que es nivel 12 y ya tiene que hablar 2 o 3 idiomas, ya tiene que tener un pensamiento estratégico, etcétera, etcétera. Tiene que ser un líder.
que es capaz de hacerse innecesario en el menor tiempo posible. Entonces uno en tech maneja como 3 grandes grupos o 4 grandes grupos, a ver si no me equivoco. Un grupo de seniority que son los entry levels, personas que no tienen experiencia o apenas una pasantía, o sin importar el nivel de educación, si es, no sé, técnico, tecnológico, incluso de pregrado. O sea, no importa, lo importante es como la capacidad en el qué, sabe qué hacer, qué potencial tiene. Eso es early career o entry level. Después viene ya lo que es junior. Aquí en este autor él habla del early career como entry level más juniors. El junior, ya después viene un mid level, viene ya la parte de seniors y lo que uno llama staff plus, que son gente que no es líder con gente a cargo, que no tiene gente a cargo. Staff plus no tienen gente a cargo. Por ejemplo, aquí me hacen una pregunta de cómo yo puedo ser líder si soy arquitecto. Usted está en la línea de ser un staff plus. Listo, usted tiene que ser, seguramente va a llegar a ser un Chief Distinguished Architect, que eso es un nivel como hice, 7, 8, 9, un nivel hice en 10 si empecé a contar desde cero. O si usted va a ser manager, tener gente a cargo, pues obviamente ya tiene todo lo que son los niveles IC4, IC5, IC6 de managers. Después viene IC7 head, IC8 manager, IC9 senior manager y después ya se va para VPs y hasta CTO. Pero entonces usted ya tiene que empezar a armarse un plan de carrera para la gente. ¿Cuáles son los diferentes fases del ciclo de vida dentro de ese plan de carrera y cuál es el proceso que sigue la gente para pasar de una fase del ciclo de vida de carrera a la siguiente? Usted tiene que definir eso. Es exactamente lo mismo. Esto podría ser un ciclo de vida y usted tiene que definir un plan de carrera que es básicamente la receta de cómo ir de un nivel junior a un mid-level o de un mid-level a un senior, etcétera. Eso lo tiene que definir usted como líder. Obviamente usted ya tiene que empezar a tener una escala salarial estándar. Listo, yo por ejemplo utilizo cuando yo era niño, cuando era adolescente, iniciando la adolescencia, yo practiqué taekwondo. Y me acuerdo mucho de lo que me enseñaban los profesores de taekwondo. Ellos fueron a esos olímpicos de Alemania, todo eso. Bueno, era gente muy, muy, muy pro en su tema del taekwondo. Entonces, en esos niveles de seniority, perdón, la práctica del taekwondo teníamos unos cinturones que nos definían como el nivel de seniority. Entonces yo utilizo mucho eso para armarme, por ejemplo, un career pad y una escala salarial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo entry levels que no tienen un cinturón, lo que son juniors que tienen un cinturón blanco, los mid levels que ya van a un cinturón blanco, amarillo los juniors, ya después mid levels un cinturón verde, azul, ya los seniors son cinturón rojo y negro, y lo que ya es staff plus y C-level pues son cinturón negro con muchos danes. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, hay que armar una escala salarial y hay que armar un plan de carrera con unos niveles de seniority definidos, y allá ustedes tienen un ejemplo en la parte derecha, ya sea usted contribuyente individual o líder de otras personas. Entonces tiene usted N niveles ahí para escoger dependiendo la empresa en la que usted trabaje, si es un emprendimiento, si es una startup, si es un negocio ya o si es una corporación, pues usted podrá tener menos o más granularidad, pero usted siempre va a tener un nivel entry level, un nivel junior, un mid level, un senior, un staff plus y ya un C-level. ¿Listo? Entonces es una cosa que tiene que hacer como líder táctico ya cuando tiene hasta 40 personas a cargo. Obviamente, pues los salarios tienen que estar pendientes de la industria, cómo se mueve. Y bueno, yo creo que ustedes más que yo saben que el tema de la industria está súper caliente a nivel de tech, sobre todo en economías de segundo o tercer mundo, acelerada por la pandemia y sobre todo lo que viene ahora con el tema de las subidas de las tasas de interés en los Estados Unidos y la inflación. O sea, ahí va a estar súper competido todo lo que es mid-levels y seniors definitivamente. Juniors, si hay juniors en esta charla, fundamental que se centre en lo que vimos en la parte de líder de sí mismo, marca personal en redes profesionales, en repositorios de código, armen su portafolio, sigan aprendiendo, busquen qué es lo que está en demanda a este nivel en la industria. No se queden sin hobbies. Si les gusta hacer programación en un lenguaje súper críptico, síganlo haciendo, pero traten de armar todo eso porque ahorita el tema para los seniors va a ser bien interesante.
segunda lengua, tercera lengua también hay que trabajar mucho. Listo. El tema de los one-to-ones, pues obviamente usted con sus reportes directos, que ahora serán 10 líderes, tiene que seguirlos teniendo, pero ellos también tienen que empezar a tenerlos con sus equipos, ¿no? O sea, tienen que replicar la misma estructura, obviamente tienen que tomar lo que les sirve y meter de su propia cosecha para que realmente crezcan como líderes. Esto no es una cosa que esté escrita en piedra. Y ya con el equipo, como ya empieza a ser tanta gente, seguramente es mejor inicialmente tener unas reuniones bisemanales para circular la información. Em, Aquí por ahí me estaban preguntando ahorita, entonces obviamente ya en este punto, pues usted ya con un equipo tan grande ya empieza a ser muchísimo más evidente todas las disfunciones de un equipo. Hay 5 fundamentales que las nombró Lencioni en el 2002 en su libro y básicamente es la primera, que es ausencia de confianza, o sea, la gente no confía en el líder, no confía en sí misma, eso hay que atacarlo. El tema de que les da miedo el conflicto, hay que crear un ambiente tal a través de one-to-ones, a través de esas reuniones donde se circula la información con toda la transparencia posible para que la gente cada vez tenga menos miedo de tener un conflicto, una confrontación positiva. La confrontación positiva, si es positiva realmente, sirve muchísimo. Es difícil, pero con lo que les estoy diciendo, se puede fomentar una confrontación positiva. Eso ahorra muchísimo tiempo y mucha plata. Cuando al líder no le dicen que algo está mal o no se deja decir que algo está mal, eso le puede costar millones de dólares después. Listo. Falta de compromiso, la gente no está eh, en los momentos claves. Ahorita con equipos híbridos, remotos, se utiliza mucho algo que se llama working hours. Las mías son, por ejemplo, con mi equipo de 9 de la mañana a 12 del día hora colombiana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde hora colombiana. Asumo que ustedes están súper disponibles síncronamente para lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Y eso le da cierta flexibilidad a la gente para que tenga un hueco de 2 horas para hacer su almuerzo o para hacer su pedido, para sacar sus mascotas, para ver a su hijo, recogerlo en la mañana y en la noche. Pero en esas franjas que se llaman working hours, es una forma como de empezar a meter un poquito de compromiso y mitigar un poquito el lack of commitment, la falta de compromiso. Mm, Hacerse responsable de lo que uno hace es otro de los problemas que ustedes van a ver. Y eso es sencillo. Si uno ya tiene métricas y todo, uno puede empezar a hablar con números, con cosas, con datos y con hechos acerca de resultados y ya va a ser muy difícil para las personas el repudio, de decir, no, esto no lo hice yo, etcétera, no tengo nada que ver. Y bueno, la inatención a los resultados, que es el ejemplo que les di al inicio, ¿no? Yo hice un software perfecto con las mejores prácticas de ingeniería, es una obra de arte en el tiempo que me dijeron, con los costos que me dijeron, pero pues eso no lo usa nadie, nadie compra eso, o sea que eso tampoco dio un resultado de negocio. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ver. ¿Cómo lo hace uno? Pues por procesos. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Entonces, ya en este momento usted empieza a preguntarse, uff, ya tengo un proceso mínimo viable, ya tengo un producto mínimo viable, bueno, ahora sí ya me toca montar un proceso. Le toca a usted empezarse a preguntar qué proceso le hace match a su ciclo de vida de su producto, de su servicio, a su equipo y al mercado o al cliente. Entonces ahí tengo un ejemplo muy claro. Arriba estoy mapeando el nivel de penetración de un producto en el mercado. Eso es del 62. O de adopción, el nivel de adopción. Tiene 5 edades de adopción, cuando solamente los que son súper arriesgados le creen a usted en su producto y se lo compran hasta los que nunca quisieron comprarle, pero ya les tocó. Entonces, el que nunca quería utilizar la sucursal virtual del banco, pero con pandemia no podía ir al banco, entonces ya le tocó usar eso. Ese es un laggard. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un ejemplo. Tengo un producto que ya está ganando a cierta aceptación en el mercado, ya no es tan riesgoso, los que me compran no son tan con tanto apetito de riesgo. Uf, seguramente el ciclo de vida es una cosa más iterativa. Yo estoy todavía descubriendo qué meter o sacar del producto, trato de manejar un poquito de riesgos, me voy un poquito más hacia un ciclo de vida espiral seguramente, y los procesos que yo voy a utilizar pues tienen que hacer match con el ciclo de vida. Por ejemplo, procesos ágiles, Scrum, XP, OpenUP. Si, por ejemplo, estoy haciendo el software que, eh, no sé, que es el freno del tren de aterrizaje de un avión, seguramente el ciclo de vida no es tan iterativo porque, pues, si eso falla, se me muere la gente, ¿no? Seguramente me voy más a la derecha al verde, con un modelo en B. O sea, hago un modelito de análisis y de una vez chequeo la calidad de ese modelo. Hago un modelito de diseño y de una vez chequeo la calidad de ese modelo.
construyo y de una vez chequeo la calidad de la construcción. Eso es un modelo en B y eso se utiliza mucho, sobre todo en sistemas de misión crítica, pero sobre todo en sistemas de safety, o sea, de seguridad. Entonces ustedes ahí ya se pueden dar cuenta de izquierda a derecha, rojo, café, amarillo, verde, verde oscuro, esos son ciclos de vida. Y arriba, en esa línea que está acá, básicamente uno lo que ve son procesos. Y ahí lo que hice ¿fue qué? Fue parear los procesos contra los ciclos de vida a los que le hacen buen match. Recuerde, el ciclo de vida es la realidad y usted cuando entiende cuál es el ciclo de vida, escoge un proceso que le haga buen match. ¿Listo? Y eso tiene que ver también como con el nivel de adopción de su producto o servicio. Entonces, en ese momento usted como líder ya tiene que empezar a pensar en eso. Seguramente si usted es una empresa de producto que está validando un MVP y está en estos estadios, seguramente usted tiene que irse más a procesos ágiles, como está aquí pintado. Seguramente usted tiene que moverse hacia los procesos ágiles, Scrum y todas esas cosas. Es importante, uno no escoge Scrum porque esté de moda o porque sea una bala de plata, porque sea la panacea. No, uno escoge Scrum es porque hace match, hace fit con el ciclo de vida de lo que uno está haciendo y el contexto que uno tiene. Listo. En ese momento, pues también a nivel de proceso toca empezar a tener un roadmap, ya sea de producto o si usted está trabajando como un servicio o consultoría, pues usted ya tiene que empezar a desarrollar capacidades para hacer capacity planning, planning, resource allocation. Si estamos hablando de road mapping en un producto, tiene que empezar a trabajar algo así. Saber a dónde quiere llegar, hitos, y empezar a devolverse y bueno, cómo voy a lograr esos hitos. Los hitos los puede clasificar en temáticas. Por ejemplo, aquí tengo a la derecha un ejemplo. Eso era una compañía que hacía cosas educativas, o sea, consideraba que sus usuarios finales eran estudiantes. Eh, entonces, pues básicamente es un pequeño trick que uno utiliza. Oiga, si yo no sé cómo priorizar algo, entonces lo que yo trato de hacer es utilizar como categorías y darle puntaje a esas categorías. Entonces yo digo, un outcome de negocio es que se mueva la caja, otro outcome de negocio como está aquí en la parte izquierda es que el estudiante, si es mi usuario final, esté feliz, o que el administrador de ese estudiante que esté feliz, o que yo cada vez haga un mejor software, o que yo me oriente al futuro. Y con esos pesos yo puedo empezar a organizar todo lo que son las iniciativas. Entonces, una iniciativa puede pertenecer a una temática o dos. Por ejemplo, si mi sistema es más rápido, o sea, soy mejor a nivel operativo, me van a comprar más. Ah, entonces esa iniciativa pertenece a esas dos temáticas. Y así uno empieza a derivar desde temáticas hacia iniciativas, épicas, historias de usuario, tareas. Eso es básicamente un ejemplo de lo que usted tiene que empezar a, a crear con su equipo ya como líder táctico, como líder de líderes a nivel de proceso, roadmap. Discovery y Delivery, entonces también a nivel del día a día tiene que empezar a pensar, este es un ejemplo, esto es algo que uno llama un Dual Track Agile. Un Dual Track Agile básicamente lo que hace es combinar al tiempo, descubrir qué es lo que hay que meter o sacar del producto, del servicio o del proyecto, y por otro lado, efectivamente meter o sacar eso del producto, del proyecto, del servicio. Entonces uno lo que hace es que uno está descubriendo qué va a ser el delivery en el siguiente espacio de tiempo, y en este momento está uno haciendo lo que descubrió en el espacio de tiempo anterior. Eso es una trenza. Entonces, eso es otra forma de empezar a trabajar métodos y procesos. Eso se llama un Dual Track Agile. Eh, Hay muchísimas más metodologías, pero he visto que de pronto para los objetivos que puede tener un líder en tech en este estadio, funciona muy bien. Tengo algunas preguntas ahí y ahorita las respondo. Wow, se nos acabó el tiempo. Creo que voy a tener que extenderme 5 o 10 minutos si ustedes me lo permiten. A nivel de métodos, procesos, estimaciones, hay 6 formas de estimar en ingeniería. No me voy a poner a detallar eso. Básicamente es, si a usted le toca, haga lo que yo hice, que es básicamente armarse un metamodelo de macroestimación de esfuerzo para la gente pobre. Cuando usted no tiene capacidades de CMMI y se puede gastar millones de dólares en consultorías y en contratar a genios para que le hagan eso, pues hágase el modelo de macroestimación. Y eso es sencillo, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Eso le da un tamaño funcional. Y después, ¿quién lo va a hacer? Ah, y eso le da el esfuerzo. Entonces, ¿qué hay que hacer y cómo hacerlo? No sé, tengo que hacer una pantalla que tiene una caja de texto y un botón, pero me toca hacerlo con computación cuántica. Ah, ¿el qué?
parece que es pequeño, pero el cómo, computación cuántica puede ser complejo. Ah, bueno, entonces el tamaño funcional de eso ya no es pequeño. ¿Sí? Entonces yo trabajo mucho por categorías. ¿Quién lo va a hacer? El practicante del SENA. Imagínense cuántas horas le puede llegar a costar a una persona que es junior a nivel académico, etcétera, y a nivel profesional. Eso es un metamodelo de macroestimación. ¿Eso en qué se resume? Pues si usted es capaz de crear categorías, que algo es pequeño, grande o mediano y que algo es altamente complejo, bajo o medio complejidad, pues usted puede hacer una comparación de las dos y ya, con unos números de Fibonacci. ¿Por qué Fibonacci? Porque las escalas no lineales le ayudan a usted a tener menos controversia cuando está tratando con su equipo de estimar algo. Entonces usted se da cuenta que lo que es de tamaño pequeño y complejidad baja, eso es un punto, o sea, una unidad de tamaño funcional, y lo que es muy grande con alta complejidad, pues son 55 puntos de tamaño funcional. Cuando usted vaya a trabajar con el equipo, busque cosas que vayan desde el tamaño 1 hasta al tamaño 13. Si no, si algo le da 34, pártalo en pedazos a ver si lo puede volver más pequeño. Básicamente un metamodelo de macroestimación. Tiene que empezar a enfocarse en métricas de output, KPIs, cumplimiento, calidad, burn downs para cumplimiento, eh, índices de calidad funcional, etc. Un error importante que uno ve en esto es que a este punto uno ya debería estar tratando de evolucionar de un mínimo viable, ya sea de producto o servicio, a un mínimo amable de producto o servicio. Que efectivamente la gente lo use, le guste usarlo y pague con gusto por eso. Pero muchas veces lo que pasa es que hay una idea de producto o de servicio, se prototipa de alguna manera, se le mete más código a eso y eso es lo que se vuelve el producto en producción. Si usted llega a este estadio y no trata de corregir eso, créanme, yo ya me desfiguré en un incendio. Entonces, si ustedes entienden ese error, no lo van a cometer. Si uno llega acá y no hace ese cambio, si llegó acá sin haber hecho ese cambio, va a tener muchos problemas después en el equipo de tech y como líder de tech para poder apalancar el negocio. Listo, a nivel de cosas sistémicas, trate de enfocarse en cosas de auto-assessment, de autoevaluación, de cumplir con ciertos estándares, pero en una autoevaluación, por ejemplo, a nivel de seguridad informática, no irse de una vez a la ISO 27001, sino trabajar la parte de NIST. Y ya le toca empezar a hacer presupuestos, budgeting, año por año. Seguramente le va a tocar hacerlo por país, porque como les dije, voy a contratar gente que seguramente está en mi misma zona horaria. Que si yo estoy en Estados Unidos, Boca Ratón, seguramente va a poder contratar gente de Ecuador, de Colombia, etcétera, etcétera. De Costa Rica. Entonces el budgeting o el presupuesto hay que empezar a hacerlo año a año, en un periodo menor, 6 meses puede ser, y tiene que ir por país e incluir cosas como nómina, que es el payroll, todo lo que son capital expenditures, o sea, investments o compras de cosas como laptops para las nuevas personas del equipo o reemplazos de laptops para el equipo, eso es un ejemplo. Costos mensuales, por ejemplo, suscripciones a Figma, que es para hacer temas de UX UI, Atlassian, que es para todo el tema de manejar historias de usuario, etcétera, y muchas cosas más. Azure, todo lo que es computación en la nube, ese es otro ejemplo de gastos mensuales. Y todo lo que dentro del año es solamente un pago one shot, por ejemplo, licencias de un ID. Tengo que contratar un servicio de ethical hacking porque yo internamente no tengo la capacidad, pero necesito decir que cumplo con un ethical hacking para poder vender más y mejor mi producto o servicio. Entonces eso hay que meterlo en presupuesto. Entonces ya de líder táctico, líder de líderes, ya empieza usted a darse cuenta y a meterse con temas de presupuesto. Para resumir el tema, usted va a darse cuenta que el 80% del presupuesto suyo se va a ir a nómina. Y es normal. Si usted hasta ahora está armándose un producto, está armándose un servicio, un equipo de trabajo, la mayoría, el 80% se le va en nómina. Y el resto de gastos ya empiezan a repartirse entre temas de infraestructura, si es una empresa de producto, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pues para que lo tengan en cuenta en estos estadios, seguramente el 80% de su presupuesto se les va en nómina. Listo, voy a leer un par de preguntas acá. Mario, ¿en qué momento de la educación formal, especialización en gerencia de proyectos MBA se vuelve indispensable en la escala de liderazgo versus el conocimiento adquirido de la experiencia laboral? Bueno, realmente esta industria es de oficio, entonces realmente la educación formal depende, muchas veces da resultado, otras veces no tanto. Pero por ejemplo, en mi caso,
Si yo como propósito de vida profesional quiero ayudar a una empresa, quiero habilitar a una empresa a través de tecnología para que cumpla sus objetivos de negocio, pues yo debería saber cómo funciona una empresa, ¿no? Yo por eso hice un MBA, porque yo ya necesitaba eso, ya lo estaba pidiendo para ser líder y mejor líder y hacer budgeting, por ejemplo, hacer presupuestos y todo. Seguramente necesito algo básico que me ayude a entender qué es un PIG, qué es un estado de pérdidas y ganancias, cuál es el bottom line de un presupuesto, cómo puedo leerlo. Entonces yo creo que el momento puede ser, dependiendo de lo que necesite, uno va a buscar educación formal o no formal. En mi caso, yo he buscado mucha educación formal, ¿ok? Si yo hablo en créditos académicos, pues en posgrado yo tengo como 180 créditos académicos, de los cuales 32 créditos son en una universidad en Colombia, que es la Universidad de los Andes, y el restante, que son como 150, 148, pues son en universidades de Estados Unidos, del sistema privado de Estados Unidos, Carnegie Mellon, y del sistema de educación pública Illinois, que están en un top 32, 30 del mundo. En mi caso, yo he optado mucho por educación formal, pero quiero hacer la claridad que no es la única educación que puede ser efectiva para que usted empiece a abarcar cosas más tácticas o estratégicas como líder. ¿Ok? No sé si Duvier responde su pregunta. Si me regala ahí una manita arriba y alguien me dice si me la regala. Sí, sí, sí. No, tú perfecto, Manu. Muchas gracias. Ah, listo. Bien, entonces es combinar esas dos cosas, lo formal con lo informal, con educación de extensión y con la propia labor. Pero fundamental en esta industria, los mentores. Desde juniors, entiendan que esta industria es de oficio, que funcionan muy bien los mentores, busquen mentores. No tengan miedo ni pena de ir a LinkedIn, hacer un perfil muy básico, bien presentado, y si usted encuentra a alguien al que le quiere preguntar algo, no tema, sea respetuoso, mándale una invitación con una nota, mire, su perfil me parece interesante, yo soy una persona que está aprendiendo, su experiencia y formación académica es invaluable para mí, adicional a su red y no tenga pena de preguntar. ¿Listo? Eso es otra parte fundamental, sobre todo cuando uno es junior y quiere mentores, entren muy respetuosamente, ármense su marca personal y eso les va a dar acceso más fácil a esos temas, ¿listo? Pero definitivamente cuando usted ya empieza a tener temas tácticos y estratégicos, mmm, es importante que empiece a formarse, ya sea formal o informalmente. Yo siempre me he inclinado por la educación formal, pero es por mi propia historia de vida. Pero no quiere decir que educación no formal sea menos valiosa. Lo importante es que vaya al punto y que sea de calidad. ¿Listo? Bueno, cuando usted ya es un manager y estratega, si ustedes se pueden quedar 5 o 7 minutos, les prometo que voy a terminar. Me da pena con ustedes, creo que me extendí un poco. Ya cuando usted se vuelve líder de managers, cuando usted ya es una estratega, cuando ya tiene más de 40 personas a cargo, pues usted lo que hace es transmitir y articular estrategia de tech con quienes, con las personas de su equipo, con los managers del resto de los equipos, con los socios, con los inversionistas. Esto ya es otro nivel. ¿Listo? Usted ya tiene que ser capaz de contar historias a un nivel más estratégico. Tiene que ser capaz de contarle historias al comité financiero de su junta directiva. Ya, o sea, de una. Seguramente ahí tuvo ya que hacerse el curso de Udemy de financiero y todo eso, al menos. ¿Listo? Usted lo que hace es identificar problemas, riesgos y oportunidades para el negocio. Ese ya es su labor. 40 personas o más, estratega total. A nivel de las disciplinas, la estructura, pues usted ya empieza a buscar gente muy senior porque ya es, el equipo es muy grande, tiene que armar equipos de equipos, lo que son project managers, product managers, los heads, VPs. A nivel de delivery, pues todo lo que es delivery managers ya empieza a tener sentido si usted es una empresa de producto, si usted es una empresa de proyectos, seguramente va a querer tener una PMO, una oficina de administración de proyectos, o sea, PMs, project managers, seniors, etcétera. Pues está chévere como ladrando, perdón. A nivel de ingeniería, heads, managers, VPs, lo mismo en analítica, infraestructura, ya seguramente no se le quedó pequeño el helpdesk, va a tener que montar un service desk, donde helpdesk es el primer nivel, nivel cero, un escalamiento a un service desk, y usted lo que hace es utilizar esas dos como barreras para que no le vayan a ocupar el resto de equipos de ingeniería, de analítica, de lo que sea, de infraestructura, y ellos se enfoquen en aprovechar las oportunidades que el negocio tiene, volver la realidad y que un service desk le sirva a usted como de trinchera, como de barrera para que no le vaya a desenfocar al equipo. Por eso es que ya toca armar un service desk.
A nivel de atracción de talento, básicamente usted ya está orientado a contratar gente staff plus y management. Y aquí, si antes era importante, aquí se vuelve mucho más importante. Usted tiene que aprender a contratar gente que es más senior que usted. Lo voy a repetir. Sobre todo en el momento de ser un líder de líderes táctico. Y si llegó a un nivel de líder de managers estratégico, sí o sí, tiene que aprender a contratar gente que es más senior que usted. ¿Ok? Entonces ahí ya tiene que dejar del todo al lado su ego, tiene que ser humilde, tiene que estar estudiando todo el tiempo, porque usted va para contratar a alguien staff plus o management, usted ya está jugando con jugadores de otro nivel. Eso es como ir a hacerle un ojeo a Cristiano Ronaldo, a Messi. O sea, en ese momento ya el juego es otro. La atracción de talento ya es otra. Usted tiene que aprender a hacerlo. Y obviamente ya ahondar en todo el tema de desarrollo profesional con el equipo. Estructuras, pues usted ya va a encontrar cosas como, por ejemplo, a la derecha una compañía de producto, tribus que están armadas de squads, muchos squads que tienen una estructura multidisciplinaria con dueños de productos, con desarrolladores front-end, back-end, full stack, gente de QA automatizada, va a tener tribus que hacen cosas, una tribu trabaja un producto, una misión, otra tribu trabaja otro producto, otra misión diferente y va a empezar a tener que armar cosas transversales de, bueno, y cómo yo alineo en buenas prácticas a todos los front-end, cómo alineo en buenas prácticas a todos los product owners. Entonces ya empiezan a armarse esas estructuras a nivel de producto. Y a nivel, por ejemplo, de servicio consultoría, pues es una organización puramente matricial, donde usted tiene proyectos y lo que hace es asignar recursos de diversas disciplinas y diversos niveles de seniority a proyectos. Entonces ahí en esa parte, si usted está a cargo de eso, importante tener esa definición. Si usted no lo sabe hacer, fundamental conseguir la gente como un PMO, armar un PMO, un PM que sea experto en eso y que sea su mano derecha, saber delegar y empezar usted a empaparse de eso para poder manejar un equipo de esas características y con una misión tan estratégica. Métodos y procesos, sí o sí, manejo de riesgos, tiene que saber identificarlos, saber evaluarlos y decidir qué va a hacer cuando los evalúa, si los mitiga o no, si los deja pasar, si los transfiere a un tercero. Fundamental eso ya. Por ejemplo, aquí esta es a la derecha un ejemplo de una metodología, una taxonomía de riesgos en desarrollo de software, eso es de Carnegie Mellon. Al final, o sea, ustedes pueden encontrar esto en la web de Carnegie Mellon y es súper fácil con unas preguntas de sí o no al final identificar riesgos. Lo más difícil es identificarlos, ¿no? Que a uno se le pasan muchas cosas. Entonces, por eso es como es un buen trick, una buena receta utilizar taxonomías ya definidas inicialmente, como cuando uno está aprendiendo a cocinar, pues utiliza primero la receta. Ya después cuando se vuelve un chef profesional, pues usted lo que hace es invertirse las recetas, pero por el principio utilice taxonomías. Este es un ejemplo de taxonomía de riesgos. Y lo que les digo, a nivel de capacidad, pues se va a encontrar que ya tiene un producto, un servicio, muchos proyectos hechos, entonces va a tener que empezar a mirar cómo hace capacity planning, resource allocation, en un incremento, en un sprint, dependiendo del ciclo de vida que usted utilice, si es incremental, si es una iteración, etcétera, una fase de waterfall, lo que sea, usted va a empezar a entender, uy, saqué a producción algo hace 2 semanas, entonces me van a llegar muchos bugs, seguramente va a tener que escalar desde el helpdesk al service de y al equipo de ingeniería, según la estructura que usted haya enviado. Entonces, tener en cuenta como esa capacidad y ya le toca tener, por eso, gente capacitada para hacer todo ese tema de project management, capacity planning, resource allocation. Si no lo puede hacer usted, necesita de terceros. Esa es la gente que usted tiene que reclutar. Y ya el foco es en métricas de outcome, que son los OKRs, cambio en el comportamiento de los stakeholders, y ya empieza usted a manejar cosas como lo que es Tech Economics, lo que yo llamo Tech Economics, que básicamente es darle un tratamiento a los artefactos y al proceso de toma de decisiones de tech como si fuera una asset financiera. Usted ya empieza a hablar de temas como Total Cost of Ownership, Return of Investment, o sea, retorno de inversión, etcétera, etcétera. Y a nivel de cualidades sistémicas, en este momento ya va a ser inevitable, pero si no lo atacó en estadios pasados de tamaño del equipo y de liderazgo de líderes, ya le toca empezar a definir qué va a hacer con la deuda técnica. ¿Ok? O sea, este momento ya es fundamental. Si se durmió en hacer, si se lo llevó a la corriente y no hizo la transición entre el mínimo viable de producto y el mínimo amable de producto, entonces esa deuda técnica le va a empezar a costar oportunidades. ¿Ok?
le va a empezar a costar muchas oportunidades al negocio. Y usted va a ver cómo los demás se van para arriba y usted, su equipo y su negocio, en el mejor caso sigue así si no fue capaz de identificar deuda técnica y manejarla. Las consecuencias con el negocio son tremendas. Entonces, mejor empezar a revisar eso. Por eso, por allá antes contratábamos arquitectos, gente senior, para que nos empiecen a ayudar a mitigar ese riesgo de deuda técnica. Deuda técnica es todas las decisiones que uno tomó, que dejó de hacer algo para poder acelerar time to market, por ejemplo, pero que después se le vienen, se le devuelven a uno. Es como sacar una deuda de tarjeta de crédito, ¿no? En el momento es chévere, tengo 30, 60 días para pagar sin, 30 días para pagar sin intereses, pero cuando me llega la primera cuota, ahí es cuando yo me acuerdo que esa plata era prestada. Lo mismo es la deuda técnica, las decisiones que tome después me empiezan a costar. Este, por ejemplo, es un ejercicio que hice. Aquí es un total cost of ownership. Con esto me voy a una junta directiva. Tenemos un sistema dentro de la compañía que lleva 25 años en desarrollo. Tenemos que tomar una decisión porque la plataforma salió de soporte del vendor hace 20 años, entonces nos toca tomar una decisión. Seguimos haciendo eso adentro, lo volvemos a hacer todos de una nueva tecnología o compramos una solución hecha y nos acoplamos. Son los tres escenarios: azul mantenimiento, rojo remake, verde coexistencia. Ahí ya está todo calculado, el total cost of ownership. Me paro al frente de una junta directiva con una línea de tiempo, un horizonte de tiempo hasta 10 años y les digo, según esto, la oportunidad del negocio es esta y necesito 1.2 millones, 1.245 millones de dólares para llevar a cabo esta iniciativa. Eso es lo que se espera ya de un líder de managers o un líder estratega que tiene equipos de más de 40 personas. Hablar en términos que el negocio entienda. El storytelling ya cambia y no solo es capaz de hablar con el junior programado, sino que es capaz de ir a hablar con el inversionista, con el presidente de la junta de accionistas, con el presidente de la junta directiva. ¿Listo? Es un ejemplo claro. U otra cosa acá, por ejemplo, ser capaz de justificar financieramente, tengo que hacer una arquitectura de referencia e integración, pues tiene que ser capaz usted de demostrar cómo hay un retorno de inversión. Este es un ejercicio claro que hicimos a 5 años, un horizonte de 5 años, y cómo implementando todo lo que es proceso, una herramienta y un delivery de una arquitectura de referencia nos iba a costar tanto, pero nos iba a ahorrar tanto dinero a través del tiempo. Utilizando modelos como este, no voy a entrar en detalle, pero ya empezamos a hablar de cosas como costos relativos del reuso, utilizamos muchos temas de tamaños funcionales, tamaños físicos en líneas de código, densidades de errores, etcétera, etcétera. Entonces ya a este nivel uno maneja lo que uno llama Tech Economics, que es el tratamiento como de asset financiero de lo que es tecnología, artefactos y proceso de tecnología. Entonces, básicamente eso es a grandes rasgos. Si ya hablo como de algún deploy, este es un ejemplo, pues si ya llegué a esta etapa con más de 40 personas, es porque el negocio dio, seguramente ya rentable, seguramente ya voy a escalar. Entonces, a nivel técnico, pues si quiero llegar a impactar 1 millón de usuarios o algo así, pues me toca ya pensar en unos arrangements arquitectónicos de este estilo, ¿no? O sea, con caches para contenido estático como CDNs, caches para contenido no estático, pero de alto consumo, como por ejemplo en bases de datos, etcétera, eh, temas de failover, o sea, que no haya un punto único de falla, lo que uno llama alta disponibilidad. Entonces, bueno, ya si quiero hacer unos escalamientos horizontales de soluciones computacionales como a bases de datos, me toca utilizar algo como sharding, etcétera. Entonces, si ven, ya a este nivel, pues obviamente un diseñador de software, seguramente junior, borderline, mid-level o incluso mid-level, no va a poder llegar a una conceptualización de esta y volverla realidad. Pues por eso es que ya para este momento usted ya necesita tener un equipo fuerte, necesitó contratar la gente senior que de verdad era senior para poder llegar a estos niveles, ¿no? Esto no lo va a hacer usted solo como líder, esto ya es un trabajo puro de un arquitecto, de un comité de arquitectura, de un jefe de ingeniería con un arquitecto.